Buenas tardes, gracias por su presencia, puntual presencia como cada miércoles. Hoy tenemos el gusto de tener entre nosotros al doctor Gregorio Guzmán González. Él viene de la UAM Iztapalapa, es un colaborador universitario con nosotros. Y bueno, el tema de que va a exponer hoy es espectroscopia de impedancia, electrofísica, etcétera, etcétera, como ustedes lo pueden ver ahí en la pantalla. Y quisiera leer brevemente una semblanza del doctor Guzmán. El doctor Guzmán es ingeniero químico por la UAM Azcapotzalco, donde desarrolló catalizadores sólidos para síntesis de fármacos de alto valor agregado y cálculos de DFT. Es maestro en ciencias por la UAM Iztapalapa, desarrollando un análisis teórico experimental de procesos cinéticos y difusionales de colorantes en absorbentes porosos. Obtuvo el grado de doctora en ingeniería química en la misma universidad, trabajando en la puesta en marcha de la infraestructura y protocolos para el ensamble de baterías de iodo litio y desarrollando materiales y metodologías para la fabricación de dispositivos de almacenamiento de energía, utilizando electrolitos líquidos y poliméricos. Hizo una estancia postdoctoral en, ¿se pronuncia Basque? Basque. Oh, Basque. Centro Vasco. Basque Center for Molecular Design and Engineering de la Universidad de Basque Country, incursionando en proyectos industriales para Toyota Motors Europa durante 2 años, así como también en Blue Solutions en Canadá por 1 año. En ambos casos, desarrollando materiales poliméricos y sales orgánicas para la preparación de electrolitos líquidos y sólidos, con aplicación en dispositivos de almacenamiento de energía. La producción científica del Dr. Guzmán consta de muchos artículos publicados en revistas indexadas, tiene patentes, ha graduado alumnos de maestría y licenciatura, está en el proceso probablemente de doctorado, y actualmente el Dr. Guzmán pertenece al SNI, cuenta con reconocimiento como profesor con perfil de Sable PRODEP. Además es editor en jefe de la receta de CATSI, algo así, y jefe del área de electroquímica en el departamento de química de la UAM. Doctor, muchísimas gracias por atender a la invitación y sobre todo pues es un trayecto enorme de allá hasta acá y eso lo apreciamos los que hemos viajado dichos el proyecto en sentido contrario. Le agradezco mucho. Bueno, muchas gracias a mí por la presentación, muchas gracias a todos ustedes por la asistencia. Y haya sido por voluntad o por obligación. El hecho de que estén aquí ya tiene un mérito. Justamente pensando en el calor, ahí viendo el ventilador, ahí haciendo su trabajo. Entonces realmente se agradecen esas cosas. Y como ya platicaron un poco, comentaron sobre un poco mi trayectoria, si se pudieran percatar, es bastante heterogéneo. Realmente no es como que me haya dedicado a una sola parte durante mucho tiempo. Estuve transitando por diferentes áreas del conocimiento, pero eventualmente pues hay que llegar a un lado. Y hay que encontrar un punto donde se pueda converger o tratar de converger de alguna manera pues lo que está aprendiendo. Entonces, eso lo comento porque realmente la presentación va a tener, como está construida, tiene bastantes componentes. Pues son componentes de diferentes áreas donde he pasado y al final trato de marcar la importancia de ello. Entonces, si se dan cuenta, y quisiera comenzar con una pregunta relacionada con el título. Almacenamiento de energía, todos más o menos, casi todo el mundo puede pensar rápidamente, baterías de litio, capacitores, supercapacitores, celdas de combustible y por ahí va. Aplicaciones biomédicas, a lo mejor algunos genes conductores, a lo mejor algunos sistemas de liberación de fármacos, cuestiones de biodegradabilidad o sensores, más o menos por ahí va el asunto. La componente que es un poco particular, y con eso comienzo la espectroscopia de impedancia electroquímica. Si hablamos de electroquímica, decimos vamos a darle toques a las cosas. De una o de otra manera podemos asociar químicamente, vamos a dar una perturbación eléctrica para recibir una respuesta química, o viceversa. Todo eso para no se puede hacer. Pero la parte de impedancia es ahí donde voy a centrar buena parte de esta presentación. ¿Alguno de ustedes le suena familiar el concepto de impedancia? Más o menos. Tiene que ver con electricidad, circuitos eléctricos.
Entonces, ahí dos o tres caras de la frustración dije, se probé o algo así. Pero bueno, afortunadamente desde el punto de vista electroquímico es muy sencillo. ¿Por qué? Porque solamente vamos a tener algunos componentes, ¿vale? Algunos elementos eléctricos que vamos a tratar de asociar a diferentes procesos de transporte de masa y transporte de carga. Entonces, la composición de esta presentación va más o menos en esta dirección. Me gusta, como siempre, arrancar con una motivación, porque si no hay motivación no hay nada. Y la segunda, hablar un poquito de baterías, de algunas generalidades de los electrolitos. Y después, algunos diseños innovadores, y ahora verán por qué son innovadores. Y después, algunos casos de aplicación y finalmente algunos sistemas biológicos que hemos estado trabajando. Entonces, primero, perdón, esta es de manera más concreta, se cambiaron. Voy a analizar la parte de impedancia, un caso específico de baterías de litio azufre y justamente el líquido cefalorraquídeo con su interacción con un polímero conductor de electrón, un caso médico en particular, analizado por impedancia. Entonces, espero que todo el mundo conozca a este personaje, el Cholo Simeone, un buen estratega, y él, espero que lo conozcan pronto. Él es, digo, ya no sé de dónde está, pero finalmente lo que él, sí, ahí sí, ahí está. No, es que ahí ha hecho buen trabajo, entonces por eso. Pero me encanta este personaje por lo que dice, o sea, vamos a abordar partido a partido, paso a paso. Vamos paso a paso y el siguiente paso lo vemos después. Entonces, es decir, y eso es lo que nos permite hacer la impedancia. ¿Por qué? Porque nos permite analizar diferentes constantes de tiempo. Nosotros sabemos que cada proceso tiene un tiempo característico. Entonces, mediante la técnica de impedancia podemos analizar los diferentes tiempos y eventualmente asociar, ¿se escucha bien? Y eventualmente asociarlos a un proceso de transferencia de masa o transferencia de carga. Entonces, primero hay que hacer esa parte. Aquí me gusta esta diapositiva, me ha acompañado hasta esta diapositiva la he usado tantas veces que ya comienzo a creer que lo que digo de ella es cierto. O sea, así de tantas veces lo he hecho. Y espero que todo el mundo conozca esto. Y tendríamos que responder justo la pregunta. ¿El dibujo da miedo? ¿Ahora sí da miedo? Bueno, tampoco. Entonces, para que dé miedo, vamos a poner lugares. ¿Qué pasa? Ahora sí da miedo, ¿no? Eso sí da miedo. Entonces, justamente, me encanta eso, porque dices, bueno, ahora sí da miedo. Y aquí viene esto. Esta frase me encanta. ACE, espectroscopía de impedancia electroquímica, está por inglés, no ACE del problema. ACE es una posible respuesta. Eso es la frase que me gustaría que de alguna manera se llevara. Si algo se van a llevar de esta presentación, que sea esa frase. Y el dibujo también lo mantengo. Pero vean, ¿por qué ACE parece un problema? Porque cuando vemos un espectro de impedancia, más adelante les voy a explicar de qué va. Vemos un semicírculo, perfecto. Aquí vemos un par de semicírculos y aquí vemos otros semicírculos. Dices, casi son iguales. Lo único que podría cambiar es la preponderancia o la magnitud de los semicírculos, pero en esencia es lo mismo. Entonces, el ver que todos los sistemas electroquímicos responden de la misma manera o casi de la misma manera, dices, ¿de dónde vas a sacar información si todos son iguales? Eso es. Pero bueno, ¿por qué es muy útil? Porque lo podemos asociar, ahora sí, a circuitos eléctricos y cada elemento puede ser asociado a un fenómeno, a un proceso químico o electroquímico que ocurre. Entonces nos damos cuenta que eso mismo que teníamos, esto corresponde a una celda solar, eso corresponde a una batería de ion de litio, y eso corresponde a una celda, bueno, un sistema de fotocatálisis. Entonces, cuando nosotros vemos eso, bueno, entonces ya comenzamos a asociar los procesos de difusión, los procesos de transferencia de carga, porque en cada sistema van a ocurrir a tiempos diferentes. ¿Sale? Entonces, esa es la importancia. Ahora, esta cebollita es súper importante. ¿Por qué? Porque como todos saben, todos los que han hecho alguna medición eléctrica, está acompañado por el ruido. Muchas veces dicen el ruido eléctrico o el ruido, para nosotros, el ruido electroquímico. Es decir, la alteración de la señal justamente por la lámpara, porque alguien saltó, porque alguien se movió, porque alguien chifló.
porque alguien bostezó. Todo eso va a alterar la señal del ruido electromagnético. Entonces, para poder tener buenos valores y poder hacer una buena descripción, que justamente son los valores buscados que están aquí al centro, pues tenemos que considerar errores de aproximación, los errores aleatorios, los errores de instrumentación, cuál es el límite de sensibilidad de los instrumentos que utilizamos, y después el efecto de los parámetros internos y externos, que es una de las cosas que generalmente estamos tratando de cuidar. Por donde sí tenemos cuidado, ¿no? Que es esto, diseño de experimento y después los valores, pero muchas veces olvidamos de estos tres. Pero hay que tener cuidado. Bueno, aquí alguna referencia de diferentes metodologías para tratar de desacoplar los espectros. Bueno. Aquí ven una de las partes medulares del asunto. Como nosotros ya sabemos que espectroscopía de impedancia nos da información de lo que ocurre a diferentes frecuencias, es decir, a diferentes tiempos de análisis, pues tendremos que conocer cuáles son los tiempos característicos de los procesos que ocurren en un sistema. Por ejemplo, de una batería de litio azufre, bueno, aquí en este lado, que son tiempos muy cortos, que tenemos básicamente conductividad iónica, conductividad electrónica. Aquí tenemos la difusión en los electrodos, la transferencia de carga en una interfase que se forma, y más lento, bueno, viene la transferencia de carga en el otro electrodo, y después la difusión en el estado sólido. Que esta y esta se parecen mucho, la diferencia es que esta es difusión en el sólido y esta es difusión en el líquido. Entonces, realmente sabemos por transferencia de masa que mover un ion en un sólido es muy complicado respecto al movimiento de un líquido. Entonces, más o menos vamos mapeando cómo están esos tiempos. Esa es la idea. Entonces, realmente esa es una aproximación, porque esto se puede mover dependiendo del tipo de sistemas, dependiendo de la temperatura, dependiendo de la composición, pero de alguna manera tenemos un mapa más bien, ¿no? Que nos va a decir el debería. Ahora, ¿de qué va la espectroscopía de impedancia? Básicamente obedece a la ley de Ohm, todo el obedece a esa ley, o debería obedecerla. Hay excepciones que se saltan en las leyes, pero eso ya son cosas de los exámenes, o sea, no pasará. Y entonces, básicamente lo que hacemos es aplicar una perturbación de voltaje. Decimos, bueno, vamos a polarizar el sistema, tenemos un sistema electroquímico, un capacitor realmente, y lo que vamos es aplicar una perturbación de voltaje y vamos a ver cuánto se desfasa la corriente, es decir, vamos a medir el desfase de la corriente del potencial. Si solamente tuviésemos un valor de resistencia, pues sería prácticamente lineal. Sin embargo, si tenemos procesos que acumulen, va a haber un desfase. Y ese desfase se ve aquí. ¿Sale? Y entonces, pueden preguntar, si tienen alguna duda, es como que desfase. Pero pueden preguntarme también, así como que a usted se le voy a preguntar yo, pues también siéntanse libres de... ¿Vale? Entonces, finalmente este desfase, ¿no? ¿Cuánto se mueve la cresta? O el valle, puede ser de cualquier lugar, pero ¿cuánto se movió esto? ¿Cuándo cambió la señal? Entonces, como nosotros sabemos que esto es un capacitor, y sabemos que los capacitores, espero que esté en la siguiente diapositiva, son placas paralelas y la capacitancia depende del área superficial y la distancia entre las placas, podríamos tomar esta celda, es decir, vamos a tener una constante de tiempo aquí, un capacitor, otro capacitor, otro capacitor, y si nos vamos dentro del sistema, en un material poroso, pues tenemos un mesoporo, un poro, un micro y un nanoporo. Poros con diferentes longitudes y diámetros de poro. Entonces, decir, vamos a tener una serie de capacitores que pueden estar localizados en serie o en paralelo, o interconectados. Entonces, ¿pero qué es lo que nosotros vemos? Así como estábamos en esta diapositiva, vemos el desfase, pero nosotros tenemos esta amplitud, típicamente 10 milivolts, después nos preguntan por qué, 10 milivolts, y vamos a hacerlo a una frecuencia, a un solo valor de frecuencia. Y tenemos a un solo valor de frecuencia un desfase para un sistema, ¿vale? Pero para ese sistema nosotros tenemos un tiempo característico, que ya dijimos que la frecuencia es prácticamente el inverso del tiempo. Entonces, para este tiempo característico. Pero esto es solo un proceso, un multímetro. Sabemos que los multímetros nos dan esto mismo, pero a un solo valor de frecuencia. Entonces, lo que hacemos ahora es decir, vamos a poner N multímetros, 64 multímetros. Y esa es la genialidad de la impedancia. ¿Por qué? Porque vamos a analizar todo el sistema
a diferentes tiempos característicos, es decir, a diferentes perturbaciones del sistema. Y construimos este tipo de diagramas. Estas son coordenadas la componente del ángulo de fase, con coordenadas polares. Obviamente viene la componente del módulo, se construye una gráfica similar, a eso se le conoce como bode. Y después, para hacer otro rollo, entonces, vean, este es un proceso. Estos son 4 minutos aprox para obtener esto. Podemos cambiarlo, hacerlo más lento, más rápido, dependiendo del número de puntos que tengamos. Pero después podemos decir, miren, este es un sistema y cada 20 minutos o 15 minutos, o para 10, el tiempo que queramos, vamos obteniendo un espectro. Uno nuevo, hasta que el sistema llega a un estado estacionario. ¿Qué es lo que nos permite eso? Evaluar cinéticas de relajación o cinéticas de transformación. Sencillamente conectamos el sistema de manera natural, de manera espontánea, va a reaccionar, algo va a ocurrir. Nosotros lo monitoreamos por impedancia. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. Ahora, un caso muy práctico para entender la impedancia. Y no sé, a alguno de ustedes les pido que vaya al kiosco, si hay kiosco, cafetería, lo que sea. Le digo, vayan por un agua, porque le estoy quemando. Y dicen, perfecto, y por ahí sale voluntario, dice, yo voy. Le digo, perfecto, gracias. Tienes 5 minutos para ir y volver. Y cuando regreses te voy a sacar una foto. Entonces va, regresa, y van 4 minutos, 58 segundos, 57, 58, y se avienta para salir de la foto. Entonces ya saben cómo va a salir la foto, toda movida, distorsionada, el cabello volando, sale una muy mala foto. Pero ¿qué pasa si ahora yo le digo, vamos a hacer, hazme un favor de ver por una torta o un agua, pero tienes una hora? Pues fácil, va por la torta, como pasa al baño de la torta, se peina, se acomoda, llega aquí, busca su mejor ángulo, de lado todos, y entonces va a ver eso. Y cuando llegue la fotografía ya va a estar ahí. ¿Y qué nos va a permitir esto? Sencillamente tener una fotografía de muy buena calidad. Y eso es lo que hacemos aquí. Cuando analizamos muy rápido, vemos procesos que ocurren muy rápido. Y cuando analizamos muy lento, analizamos los procesos que ocurren muy lento. Entonces, es decir, con impedancia podemos desacoplar todos los procesos y ver su evolución en el tiempo. ¿Vale? Esa es la idea de la impedancia. Pero bueno, otra motivación. Eso es como un poco del antecedente de la batería, pero al antecedente de impedancia. Ahora, respecto a la motivación de baterías. Vean, de Abraham Maslow, en el 43, ya casi tiene 86 años, 83 años. Entonces, dijo esto, la teoría de la motivación humana. Necesidades fisiológicas. Respiración, alimentación, descanso, sexo. Son necesidades básicas. Están aquí abajo. Una vez que se satisface eso, podemos escalar y vamos, cuestión de seguridad física, familiar, empleo, recursos, propiedad privada. Cuando satisfacemos eso, amistad, afecto, intimidad sexual. Ojo, porque es diferente la parte del sexo y la intimidad sexual. Después el reconocimiento, la confianza, el respeto, el éxito, el autorreconocimiento. Ojo, súper importante, pero ya está hasta acá arriba. Y después de eso, podemos trascender esta parte, las cuestiones de moralidad, cuestiones de creatividad, la falta de prejuicio, ¿vale? La resolución de problemas. Eso era en el 43, pero ya pasó un tiempo. Y vean, o sea, no se hizo un espacio por aquí y se alargó, ¿eh? Hay gente que no come, se gasta lo de la torta en datos. Y ustedes conocen casos. Y yo también. Entonces, se gasta lo de la torta. Y más importante, queremos que el Wi-Fi con los datos sean móviles. No los queremos estar aquí en la oficina o en el aula todo el tiempo ahí. Queremos movernos y tener datos. Entonces, ahí aparece la lista de las baterías, más que bien justificada, ¿no? La base de la pirámide. Entonces, el medio ambiente, súper importante. De eso, pues creo que no tengo que hablarles mucho. Efecto invernadero, consumo de combustibles, todo este rollo. Súper importante, hay que cuidar. Una parte de hacer, bueno, generación, todos los sistemas de generación de energía que son intermitentes, la nuclear, la eólica, solar, son sistemas de generación y necesitamos sistemas de almacenamiento
para que puedan llegar eventualmente a los consumidores, que tienen que ver, por ejemplo, los autos eléctricos, en los en casa habitación, en los edificios. Entonces, esto es súper importante construir este tipo de redes. Y selecciona el tipo de sistemas que queremos analizar, porque, por ejemplo, hablamos de electromovilidad o podemos hablar de sistemas de almacenamiento fijos. Particularmente estoy interesado en los que tienen que ver con electromovilidad, iones de litio. Por ejemplo, aquí están. ¿Qué tienen ellos? Son muy ligeros y muy pequeños. Alta densidad de energía y alta densidad de potencia. Eso es lo que hace geniales. Por ahí se comenta cuestiones de ion sodio. Pues sí, la cosa es que el ion sodio es un poquito más grande. Mucho más barato, sí, pero nadie quiere traer un iPhone así de 20 centímetros o más, está súper grueso. Y además súper pesado. Entonces necesitamos que sea súper compacto. La justificación para trabajar con estas baterías, a pesar de lo contaminantes que pueden ser, porque es una de las preguntas que les ahorro, porque seguramente me iba a venir después, es, no van a dejar tu teléfono, lo necesitas. Entonces, cualquier persona que hable sobre lo contaminante que pueden ser las baterías tendría que preguntar, ¿estás dispuesto a dejar tu teléfono? ¿Estás dispuesto a andar sin él? Entonces podemos discutir esa parte. Es una necesidad que se tiene que satisfacer. De ningún modo, se tiene que hacer con el menor costo ambiental posible, pero se está haciendo. Es como el combustible, es el petróleo. El contamina, sí, pero necesitamos moverlo. Lo tenemos que hacer. Entonces hay que hacerlo, pero de la manera, en medida de lo posible, más responsable. ¿Vale? ¿Cuándo comencé con baterías de litio? En el 2015. Así, no, perdón, en el 2013. En el 2015 hice mi primer visita a un congreso. Me dieron una patiza, por cierto, que tenía muchos déficits. Y está bien, no pasa nada. Pero bueno, pero antes de eso, quiero comentar esto. ¿Por qué? Porque trabajar en baterías, cuando arrancas, como cualquier sistema de investigación, cuando arrancas, hay que hacerse de infraestructura, hay que hacerse de conocimiento para poder hacer este tipo de cosas. Y eventualmente algo sale, más o menos bien. Ya se es capaz de hacer lo que se está reportando. Y después de eso, pasa otro periodo de tiempo, más o menos otros 2 años, hasta que sale la primera contribución, el primer trabajo que se hace de baterías de litio en México y en los laboratorios, ¿no? Después de eso ya había un trabajo para que eso sea. Entonces no era una historia larga. Para este entonces ya teníamos la infraestructura ya puesta a tope, bien, y muy bien. Pero ya un proceso largo. ¿Por qué ¿Por qué el proceso es largo? Pues tiene una parte de pretratamiento de los materiales, el mezclado de los materiales, bueno, sin contar selección de materiales, cada uno. Después hacer los electrodos, el posttratamiento, es decir, vamos a compactar, vamos a calentar, compactar, un proceso de calandrado para controlar la porosidad, el espesor, las cuestiones de distribución distribución de electrónico que eventualmente tendrá que ver con la difusión, el corte de los electrodos para hacerlos de baterías que pueden ser pequeñas, grandes, de la forma que quieran, son formas de corazón, si eso les parece atractivo, también puede ser eso. Y después una de las partes más delicadas, bueno, todo es importante, cada etapa es súper importante, pero esta, ¿no? ¿Cómo se va a hacer el ensamble de una batería? ¿Qué presión se pone? ¿Qué cantidad de electrolito? ¿Qué espesor de los electrodos? Todo eso se hace. Y con eso iba a ser el primer trabajo. Donde, ¿qué se hace? De manera sencilla, dicen, bueno, tenemos que buscar el óptimo de su trabajo de percolación eléctrica, percolación de transporte iónico, en el que se busca cuál es la mejor relación de polímero aislante, ojo, y carbón conductor, que nos permita tener buenas propiedades del material activo que tiene las propiedades rápidas. Es decir, ¿necesitamos darle conductividad electrónica? Sí. ¿Necesitamos darle estabilidad mecánica? Sí. Pero se contrapone, ¿no? El conductor electrónico es muy frágil, es un polvo, y el material aglomerante es aislante. Entonces, encontrar la proporción adecuada que nos permita tener un buen rendimiento, ese es el reto. Y eso fue el trabajo que hicimos. Después de eso, dijimos, no, bueno, ya sabemos qué es lo que, cómo funcionan las baterías, qué es lo que debemos hacer para que entonces ahora sí hay que ver cómo funciona. Ahora vamos a meternos con la química de los materiales, porque tenemos que comenzar a diseñar material. Y en esta parte, pues decimos, bueno, es sencillo, se tiene un ánodo de grafito, un cátodo, cuyo material activo es el rotoporfato de hierro líquido, típicamente conocido como NiFePO o NFP.
Este material es el que tiene la batería BLE, la famosa batería de los autos tienen este tipo de material. Y ocurre la reacción de oxidación durante el proceso de carga. El IFEPO pasa a FEPO, sale un litio, sale por acá, se va a acá, perdón, sale el litio de aquí y sale un electrón, se va a este lado, esos son colectados de este lado, el carbón que comienza a reducir y entonces tenemos carbón y carbón. Entonces, es decir, el electrón que sale de un lado se va al otro, el litio que sale de aquí se va al otro. Y eventualmente durante el proceso de descarga regresa. Y esa es la razón donde se le llama rocking chair, que son las baterías de silla, las baterías mecedoras. Van bien, van bien, van bien. Son las baterías recargables de segunda generación. ¿Vale? Problemas. Ese es el primero. Tenemos un electrolito donde se tiene un electrodo. De hecho, seguramente todos saben, o en algún momento, sí, deberían saber, que en algún momento existían los teléfonos Galaxy Note, unas libretotas de, no sé, de 6 pulgadas o algo así. Esas cosas ha sido lo más delgado que se ha construido en el mercado. Y sirvieron para una cosa, para establecer el límite que deben de tener, el límite inferior del espesor que deben de tener un teléfono. ¿Por qué? Porque las baterías necesitan estabilidad mecánica y cuando usted tiene un teléfono muy largo y muy delgado es muy flexible. Entonces, ¿qué podemos hacer? Al doblarse, se genera el cortocircuito interno. Y entonces dije, por eso sirvieron los Galaxy Note, nada más para eso. Después se descontinuaron todo, pero sí sirvieron para poner una pauta. Entonces, el problema es justo esto. Se tiene un electrolito líquido, se tienen sales de litio. Los iones de litio, también los iones del contraión, viajan hasta la superficie del electrodo. Ojo, aquí se rompe la esfera de solvatación entre el ion de litio, pero aquí se libera energía. Esa energía que se libera es suficiente para degradar el electrolito, para degradar la superficie del electrodo. ¿Cuál es lo bueno? Bueno, ¿cuál es lo malo? Se degrada y se pierde capacidad. ¿Qué es lo bueno? Que solamente ocurre durante los primeros ciclos. Entonces, como ocurre en los primeros ciclos, después se forma algo que se conoce como SEI, o interfaces sólido de electrolito, o otro le dicen interfase sólido estable. Tiene que ver más con el electrolito que con lo estable. Es tan estable, por cierto. Pero esto es que lo que eventualmente es como, a mí me gusta decirlo, por ejemplo, el sellado del corte de carne. Calientan el comal o la parrilla, 250 grados, toman el segundo, lo sellan, le dan la vuelta, lo sellan otra vez y dejan todo el jugo. Eso mismo ocurre aquí. Vamos a sellar esto para después proteger todo lo demás. Entonces pueda darse este proceso. De esa manera funciona. Ahora, ¿cuál es el problema? La estabilidad electroquímica de los electrolitos, y además de que son flamables, de los líquidos, perdón. Ahora, para poder resolver esos problemas, debemos seguir conociendo el sistema. ¿Y de qué depende? Densidad de energía, la capacidad, perfecto. ¿Cuántos iones de litio puede almacenar un material? Por ejemplo, el litio metálico, pasamos del litio metálico a ion litio, entonces podemos transformarlo todo. Tenemos una capacidad de 3.600, para inventar eso, 3.600, la que está movida, 3.600 miliamperes hora por grado. Entonces, por kilogramo, perdón. Cuando nosotros vamos por los materiales que típicamente se utilizan para cátodos, andan por aquí, tienen capacidad realmente baja, están por de 400. Entonces tenemos que compensar cuánto ponemos de un lado y cuánto se pone del otro. Entonces hay que hacer esa relación. Pero vean, la selección de materiales, tenemos nuevamente esto, IFEPO y contra litio, y nos da el potencial o la potencia de la cerca. Entonces, ¿cuál es la diferencia del potencial que se va a tener? Ese es el paso número 1, selección de materiales respecto a la capacidad y la selección de cuál es el voltaje que queremos. Aunque no es realmente la limitante, porque si queremos subir el voltaje, los que sí pasaron la circuito eléctrico, ¿lo conocieron? Los que sí pasaron esa materia, saben que podemos conectar las celdas del seguidor paralelo y incrementar el voltaje sin ningún problema. Pero, entre menos celdas tengamos, es mejor. Entonces, siempre tener un voltaje, un buen voltaje del material es recomendable. ¿Qué problemas tiene? Pues todos los sobrepotenciales fueron aquí. ¿Qué es la potencia?
es el voltaje real por la densidad de corriente. Y este voltaje real es el potencial estándar, la diferencia de todos, menos todos los sobrepotenciales necesarios para que ocurran los procesos de transporte de masa y carga en los electrones. Es decir, como veíamos en la parte de arriba, ¿cuánta energía necesito para transportar el ion en el electrolito? ¿Cuánta para la interfaz? ¿Cuánta para el electrodo? Pero, y del otro lado, lo mismo, ánodo y cátodo. Es decir, la suma de todas estas resistencias es lo que nos va a dar todos los sobrepotenciales. Pero luego viene un proceso de ¿a qué velocidad estoy cargando? Creo que ya no pasa tanto, pero antes cuando usaban los teléfonos con cargadores rápidos, se cargaba en 1 hora, entonces se descargaba en 4 horas. Si lo cargaban lento, les duraba todo el día. ¿Por qué? Porque sencillamente dieron tiempo de que todos los iones ocuparan el espacio que pueden ocupar. Cuando lo cargan rápido, pues no lo pueden hacer. Ejemplo para ello, salimos todos del salón, habemos 500 personas. Hagamos 500 personas aquí. Aquí afuera tengo acumuladas las 500 personas. Y yo les digo, salen todos y ahora se van a acomodar todos los que puedan aquí dentro. Ojo, hay 500. Y para hacer esto tienen 1 minuto. Ay, caray. Se ve complicado. ¿Cuántas personas crees que entran? A lo mejor 100. O además 5 minutos, no voy a ver, no. 5 minutos. ¿Cuántas entran? 100 personas. Porque se acabó el tiempo. Por ahí había un huequito en la. Si ponían un pie en la ventana y se colgaban, ahí había un huequito. Ahí cabía otro. Pero ya no había tiempo. No se ocupó. Por ahí había en la mitad, donde está durmiendo, había un huequito y tampoco se ocupó. Ni modo, perdido. Eso ocurre cuando cargamos rápido. Pero ¿qué pasa si entonces cargamos despacio? Yo les digo a las 500 personas, tienen 2 horas para acomodarse. Cuando el que entró primero se va a morir de calor. Pero en principio, si eso no ocurre, pues se van a empezar a ver, se forman todas aquí, filas de 30, bien compactados, y es más, si sobra otro, pues por aquí lo meten, ¿no? A ver los delgaditos que salen acá arriba, pero comienzan a empaquetar, que dieron tiempo suficiente. Entonces, si cargan rápido, ocupan todo, pero más o menos como. Y si le dan tiempo suficiente, lo van a ocupar. De eso se trata esta parte, la densidad de corriente. ¿Vale? ¿Dudas? Aquí viene esta parte de un electrodo. Cuando hablo de transporte iónico, es el ion que ocurre, que tiene que transportarse desde el electrolito hasta una partícula de material activo. Obviamente aquí hay carbón conductor, tiene el aglomerante, y el conductor electrónico tiene que llevar el electrón. Se encuentran en algún punto por el proceso de reacción y ¡pum! Y está. ¿Vale? Porque ¿cómo solucionaron hasta cierto punto ese problema? Porque ahorita están los cargadores de carga rápida, que cargas y la batería no dura más de 3 horas, porque saben que se carga media hora. Entonces, ¿cómo llegaron a solucionar un poco ese problema? ¿Cuál es la relación de los materiales que se tienen? Si tú tienes mucho aglomerante, mucho polímero, es difícil que transportes iones y electrones. Pero si tú tienes poco, también es difícil. ¿Por qué? Porque, fíjate, si hiciéramos un zoom aquí, vemos que está recubierto en esta parte. Entonces, ahí sí va a haber ese proceso de transporte de iones y electrones. Pero si no tienes suficiente, van a tener un mal recubrimiento. Entonces, van a tener caminos no utilizados. Entonces, ¿cuáles? Hay muchos factores, ¿no? Pero uno de ellos es encontrar la relación adecuada entre el conductor electrónico y aglomerante que te permite mejorar las proporciones. Entonces, más adelante está una diapositiva de cómo cambia la capacidad que se obtiene en este caso. Pero tiene que ver con eso, ese es el primer punto. El segundo tiene que ver con el tipo de electrolito que creo que está acá. Las características del electrolito, es decir, cuáles son los disolventes, cuáles son las sales que se utilizan. Hay unas cuya esfera de solvatación se rompe más rápido que de otras, entonces eso ayuda mucho. Tiene que ver también con la porosidad de los carbones, y con porosidad y conductividad de los carbones conductores que se utilizan. Tiene que ver también con la geometría de las
¿Me regreso? Tiene que ver con la geometría. Lo puse de manera esquemática redondita, pero hay prismas, hay una especie de cilindros, una especie de rombos. Pues la geometría también te va a decir, esa es ciencia de materiales, la geometría del grano te va a decir qué tanta disponibilidad o qué tanta área superficial puede aprovechar para que justamente ocurra este transporte eficiente de iones y electrones. O sea, ahí entran, es multiparamétrico, pero en ciencia de materiales, que es el diseño del material, la selección y después el cómo vas a hacer la selección de las proporciones. Tanto, que vamos, creo que a lo largo de lo que vamos a ver, te va a quedar más claro eso, un poco los ejemplos, pero vamos a ver. Entonces es una pregunta súper buena. Bueno, que me adelantaste como una fracción, como una diapositiva. ¿Por qué? Porque estamos hablando de esto. Entonces dije, para poder resolver los problemas, primero hay que conocer los problemas. ¿Sí, no? Entonces, este es un esquema más sencillo para representar una celda y es muchísimo más sencillo porque este sí se dio el otro me lo robó. Entonces, vean, este es un grano de carbón, aquí se ven las gantas, este es el ortofosfato de hierro litio, el IPEPO. Eso tiene que ver con la, bueno, sí es el grano, pero hay un aglomerante. Aquí tenemos un conector de corriente de aluminio, de este lado uno de cobre, para incrementar la diferencia de potencial por lo relacionado a la función trabajo, es decir, la energía que se necesita para sacar un electrón o meter un electrón a un metal. Entonces, esto tiene que ver con eso. Y si se dan cuenta, y tenemos esta celda, y tenemos un electrolito con estabilidad electroquímica de 3.4 volts, lo estamos forzando, lo estamos llevando a su límite. Entonces, algo que está en su límite, ¿qué puede ocurrir? Pues la disolución de los materiales, la oxidación del electrolito, la corrosión de los conectores de corriente, aluminio y esto, cobre y aluminio, y eventualmente, ¡pum!, cortocircuito. Solución, electrolitos poliméricos, electroquímicamente más estables. Dice, bueno, al menos 5 volts. O bueno, al menos 4 para ser nobles, pero 4 bien y 5 pues ya forzada. Entonces está dando una ventana de medio volt más, de 1.5 volts más. Eso es un montón, un montón. Entonces, por eso me gusta decirlo, el verdecito, porque trabajo con ese tema, entonces, hacer flores, si no me valoro yo, ¿quién lo va a hacer? Entonces, los electrolitos y los aglomerantes están en contacto, ojo, con el material activo, con los conductores electrónicos, con los colectores de corriente anódicos y catódicos. Entonces, son los únicos componentes que están en contacto con todos, es el único componente que está en contacto con todos los componentes de la celda. Control de voltaje, control de temperatura. Entonces necesitamos tener buenos electrolitos que cumplan o sean compatibles con todos estos componentes. Y yo me gusta decir que lo más importante, depende del ojo, podrá ser o no ser. Ahora, vamos a entrar a la parte de electrolitos. También hay que conocerlo. Tenemos los líquidos. Porque acá decimos, qué padre, ¿no? Electrolitos poliméricos. Problema resuelto. Bueno, podría ser. ¿Qué pasa con los líquidos? Alta conductividad, pobre estabilidad electroquímica, malos voltajes y son inflamables. Inorgánicos, los cerámicos, que tienen conductividad iónica altísima. Muchas veces, en algunos casos mejor que los líquidos. Son seguros, sí, pero una pobre estabilidad mecánica y tienen bajo rendimiento en el ciclado. ¿Por qué? Porque tienen problemas interfaciales. El transporte de iones de un grano a otro grano, dentro del grano conducen genial. Pero para sacar de un grano a otro grano, no es posible. Los electrones no vuelan, pues no lo pueden hacer. Eso es lo que les pega. Entonces, vienen los poliméricos, donde dice, bueno, son flexibles, multifuncionales, estabilidad electroquímica, y tienen estabilidad mecánica y térmica. Problema, no conducen, o no conducen mucho. Y de, bueno, quiero polímeros que sean conductores, bueno, de manera intrínseca no lo hacen. Entonces hay que buscar cómo hacer los conductores. Y aquí vienen las alternativas. Polímero líquido, un gel. Genial. Baterías de ion litio-gel, que los carros ya abundan. Aunque no sean los autos de combustión interna ya tienen baterías. Muchos ya tienen baterías de gel. Entonces, pues es que este gel es bueno. Y esos tienen un electrolito de litio muchas veces
y son muy duraderas. ¿Vale? De este lado vienen los polímeros híbridos. Dice, bueno, a un electrodo polimérico le pongo partículas que pueden ser de cosas no conductoras o bien cosas conductoras para modificar los mecanismos de transporte. ¿Vale? Y entonces suplementa de manera natural la conductividad iónica y mejora los contactos. Vienen otros, esto se llama conducción única. Para hacer la similitud con estos, este es un polímero donde se disuelve, que tiene la capacidad de disolver sales de litio, entonces se mueve el ion de litio para un lado, el contraion, que puede ser un perclorato, un saprophosato, se mueve para el otro, simplemente por compensación de carga. El positivo se va para un lado, el negativo para el otro. Entonces, yo no quiero que el negativo se vaya para el otro lado. ¿Por qué? Porque yo no quiero que se mueva el negativo, solamente quiero que se mueva el ion litio. Entonces, ¿qué hago? Pues los anclo, lo anclo en el polímero y entonces genero los polímeros, electrolitos poliméricos de conducción única, o algunos de conducción selectiva. Pero es conducción selectiva de iones de litio para que lo único que se mueva ahí sean los iones de litio. ¿Vale? ¿Qué ventajas? Pues que toda la conductividad iónica, aunque sea pobre, es solo litio, en realidad es pobre, independientemente del valor, pues todo es litio, lo demás no se mueve. Entonces, eso tiene unos impactos bastante interesantes porque disminuye la resistencia a la transferencia de carga, la resistencia a la transferencia de masa, y en general incrementan el rendimiento de las baterías. Puede ser cierto, ahora hay que probarlo. Bueno, y ahí, les toca a ustedes. Lo siento. El espacio para innovar. Hay mucho que hacer, un montón. Y bueno, ya acabando esta presentación, ya con lo que van a ver las siguientes diapositivas, se van corriendo al laboratorio, ya acá no soy bien padre. Entonces, vean, polímero de conducción iónica, dual y única. Tenemos un polímero, estos son los clásicos, un polímero donde se disuelve una sal, típicamente se representa como los iones de litio, donde las cadenas de polímero se mueven y el ion salta de un lado de una cadena a otra cadena, pero dentro de la misma cadena o bien de una cadena a otra cadena. Pues eso más o menos se entiende bien. El problema es que como el polímero no tiene la capacidad de disociar completamente a la sal, pues siempre viene acompañado con su anión, entonces se tiene que mover anionicación. A diferencia de los líquidos que se mueven por separado, aquí tienen que ir saltando en su conjunto. Entonces el transporte es más complicado. ¿Qué se hace? Se ponen cerámicos. ¿Para qué? Para que entonces el anión, el verde, pueda interaccionar con el cerámico puede interaccionar con el polímero, se amortiza, y entonces incrementa la movilidad de la cadena, y lo único que se puede mover es el litio. Bueno, se mueve más el litio, entonces incrementa la conducción. Entonces eso parece bien. Eso en cuestiones de física, pues se ha hecho mucho tiempo para diferentes fines, y viene bastante bien. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Pues anclar el anión en la matriz polimérica, para que lo único que se mueva es el cátion. ¿Vale? Ese es el rol de lo que hacemos. Ahora, esta me encanta. Boro, que es el quinto elemento. ¿Hay duda de eso? Una vez. Quinto elemento, ahí está. Y vean, además del boron y el boron es aburrido. Eso es genial. Hay juego, aquí hay tela para todos. Pero ¿por qué tiene estas características de ser el quinto elemento? No sé. Pero, bueno, en realidad tiene que ver con la configuración electrónica. ¿Por qué no es aburrido? Y mucho menos en baterías. Hay otros rubros donde se utiliza, pero aquí no. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un ion de litio con los disolventes, pues resulta ser que el boro puede interaccionar aquí, por ese orbital P vacío que tiene, puede interaccionar con el disolvente. Entonces, ¿qué hace? Lo libera. Genial. Incremento de transporte de litio. De lujo. Si no nos gusta de esa manera, ¿qué hacemos? Tenemos una sal de litio, lo ponemos simplemente con el boro ancla al anión y ¡pum! El litio se va. Incrementamos la conductividad. Genial. Si esa forma no nos gusta, lo anclamos covalentemente. Generamos el anión. Este ya está fijo, este es un polímero. Y entonces este litio queda libre. Incrementamos la conductividad. Entonces, por donde lo veamos, incorporar
boro o materiales a base de boro en los electrolitos es bueno para el transporte de litio. Tiene otras bondades, que no voy a comentar eso, pero tiene, de pronto esas está bien. Entonces, ¿qué hicimos? Pues sintetizamos esta cosa. Esta es la estrellita del show. Me lo encontré un día perdido, no les voy a decir dónde, porque si estaba perdido, obviamente no lo recuerdo. Entonces, metanol, hay que disolver litio metal. ¿Todo el mundo por curiosidad ha aventado sodio al agua? ¿No? Aquí no hay piromaníacos. Sí, pero están en un laboratorio. Bueno, es una reacción sumamente exotérmica. Avientan una lenteja de sodio y explota. Se avientan litio, eso se pone tremendo. Entonces, solamente hay que hacer eso y ya está, ¿no? Entonces, disolver el litio metálico, el metanol, súper exotérmico, se genera el metóxido, y después agregamos un borato, el trimetóxido borato, para tener esto. ¿Por qué eso? Porque el metóxido es muy lábil, puede salir muy rápidamente, prácticamente le soplas y se va. Y si le soplan y se va, podemos intercambiarlo por cadenas de etilenglicol. Y es más, podemos cambiar la longitud y lo que hacemos es decir, bueno, si esto es muy corto, debería ser un material rígido. Pero si es muy largo, debería ser un material flexible. Ah, mira, corto, este es el material de queso. Material corto, cristalino o semicristalino, y conforme incrementa la longitud, incrementa la morticidad. Y si tenemos cadenas que se están moviendo, tenemos iones que están saltando, y entonces la conductividad incrementa en función de la temperatura. Entonces, esta es la temperatura y el valor de conductividad. Más movilidad aquí, más conductividad acá. Ah, no, pues genial. Pero entonces aquí viene un problema. Si nosotros tenemos estos materiales reticulados, me gusta decirlo, sería como tener a alguien, ¿no? Si yo fuese el centro aniónico de Bohr, tendría las extremidades de esta forma. Si me quiero mover, no puedo. Lo que necesitamos hacer sería liberar un brazo y una pierna, ¿no? Para incrementar la movilidad. Y eso fue precisamente lo que hicimos aquí. Cambiamos, hacemos una selección y decimos, bueno, simplemente aquí vean 2 a 1, decimos 1 a 1, y lo que faltamos es incorporarle unos grupos que estén acá. Pero no cualquier grupo, incorporamos grupos que nos permitan modificar la densidad, por ahí los que les usan las cosas cuánticas. ¿Qué hicimos? Modificar la densidad electrónica en el grupo borato. ¿Por qué? Porque si disminuimos la densidad electrónica, se hace ligeramente, ojo, se hace menos negativo, y si es menos negativo, va a repeler al ion de litio. Y si lo repele, será. Entonces, cuando tenemos estos grupos fluorados, la conductividad se va acá arriba, ¿no? Entonces, sí mejora. Incrementamos la movilidad y modificamos la densidad electrónica. Y funcionó bien. Ah, bueno, aquí, ojo, aquí quiero hacerles un comentario que espero que les sirva. Estos trabajos los presenté por pruebas en algún lugar. Yo iba con cierta reserva por texto, bueno, y qué tal si yo confío en mi trabajo, pero bueno, qué tal si para allá afuera, en el resto del mundo es así como que y eso, ¿no? Con cierta reserva. Entonces, ojalá que pronto pueda venir un congreso fuera de México, y particularmente a un congreso donde trabajen el tema que ustedes trabajan. O sea, no a cualquier congreso. A ver, el congreso de cuántica de donde sea, a ese vayan, de material, a ese vayan. Va a haber gente muy buena, sí, y mucho que aprender también. Pero ahí ustedes van a ver cómo estamos respecto a lo que se hace en otros lugares. Al principio se llega con miedo, pero si no salen llorando van a salir con mucha confianza, y eso es bueno. De verdad, háganlo, inténtelo y se van a enriquecer muchísimo. ¿Por qué? Porque para mí esto me parecía algo súper sencillo. Resultó ser que era muy. Yo lo tomé de alguna referencia del 83, me parece, no, 84. Y se quedó ahí. Y entonces yo lo tomé como base. Entonces cuando me dijo, oye, ¿cómo haces eso? Digo, pues si soy como líquido. ¿Qué? O sea, no es así de no es natural, no es normal, ¿no? Entonces, eso me abrió las puertas para ir a hacer un postdoctorado. Y a pararle. Entonces, en el centro, bueno, tiene bastantes nombres ese centro, pero es el Centro de Diseño Macromolecular e Ingeniería de Polímeros. Entonces, ahí se hace polímeros de lo que quieran, ¿no? Muchas cosas.
y entré a los proyectos vinculados con Toyota. Justamente a ellos les gustaba esto, dicen, perdón, les gustó esto, les gustó que trabajaba con el boro y tenía un enemigo a vencer, que es otro material que más abajo presento. Y me dijo, queremos nuevos materiales de boro, pero que sean diferentes a los que ya hiciste, porque eso ya los publicaste. Bueno, entonces, el reto era grande. Tenía que sintetizar monómeros diferentes. Dije, bueno, si tengo este monómero, voy a sintetizar este material. Este es el grupo vinilo que me permite polimerizar. Tengo una cadena flexible, tengo el grupo borato y tengo dos grupos R que me van a permitir modificar la densidad electrónica del grupo borato, como ya habíamos visto antes. Y después, resulta ser que cuando tenemos 4 oxígenos es muy higroscópico. Con las lágrimas de sus ojos que ven cuando no polimerizan, con eso mismo se disuelve. Así de sensibles. Pero vamos a estabilizarlo. Y le pusimos un material, vamos a quitarle un poquito de oxígeno y estabilizamos el material. Y eso fue genial. ¿Por qué? Porque si nosotros podíamos hacer esto, podríamos cambiar los grupos a voluntad. Cambiábamos los grupos. Y entonces, cuando hicimos eso, modificamos densidad electrónica, en este punto le dimos todavía una mayor modificación. Pero aquí la parte estética, aquí modificamos la densidad electrónica, y aquí le dimos diferentes grupos que nos permitieran el transporte de los iones. Pero entonces esto es genial, ¿por qué? Porque dijimos, mira, aquí el litio está muy libre. Genial. Y entonces, ojo aquí, un litio libre. Yo les preguntaría, ¿cómo correría un Ferrari, por decir una marca cara? ¿Cómo correría un Ferrari en el periférico a las 6 de la tarde? Pero eso Ferrari, no hay manera. Ahora, ¿cómo correría un bocho en el viaducto a las 12 de la noche? Eso es lo que puede. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un híbrido que modifique la densidad electrónica y tenga esto. Entonces, me encanta decirlo, me dieron un reconocimiento en el siguiente digo, el Chela Armand es el padre de las baterías de ion de litio. Él comenzó con las baterías de estado sólido, baterías poliméricas, y por dar este valor de conductividad de esos materiales, genial. Y hay otras cosillas, ¿no? Pero eso para mí fue muy importante. ¿Vale? Entonces, en este año que se publicó el trabajo, 2022, esto era, y no ha cambiado realmente, pero ha sido el material que más conoce. Después por ahí hay me gusta mucho porque después el año pasado salió uno de estos trabajos que hacen con Machine Learning, donde tomaron todos los polímeros reportados que tienen estas características. Y se refieren a este como la promesa. Sí, ese podría ser como si hay un polímero que pueda funcionar, ese es. Entonces, según ellos, y según yo, no pues, falta lo que diga el resto del mundo y lo que diga el rendimiento electroquímico. Pero bueno, ahora, ¿cuál es el rol de los polímeros en el incremento? Aquí te me preguntaba, el rol de los polímeros en el incremento del rendimiento electroquímico de las baterías, es decir, velocidades de carga, descarga y emisiones. Bien, mira, perdón, este es el que típicamente se utiliza, aquí sintetizamos el que tenemos de referencia, el primero y el segundo. ¿Qué hacemos de acá? Pero ¿cuál es la diferencia? Este se tiene que disolver, se mezcla el carbón, el material activo. Cuando se evapora, queda este tipo de recubrimientos heterogéneos y vean cómo está aquí el transporte. Hay buenos puntos de contacto, pero quedan puntos donde no están bien cubiertos. ¿Por qué? Porque son cadenas de polímero muy largas y cuando las quieren envolver, las partículas de material activo siempre quedan huecos aquí. Entonces, eso afecta el rendimiento. ¿Qué hacemos? Pues con el método de síntesis que mostré arriba, se mezcla todo y entonces se evapora, pero no es una evaporación simple, es una evaporación reactiva, y en esta evaporación reactiva sale el disolvente, pero queda compacto de esta manera, y ese esquema se ve genial, pero obviamente lo hice para si funciona, ahora hay que demostrarlo, ¿no? Porque yo puedo decir cualquier cosa. ¿Cómo se ven las micrografías? Vean, este es un material un poquito poroso, este un poquito menos poroso y este compacto. ¿Eso es bueno? No lo sabemos todavía. La foto puede decir lo que yo quiera. El resultado electroquímico es el que tiene que mandar. Y vemos cómo está la parte de impedancia. Aquí todavía no entra la parte gruesa. Entonces, vean, aquí está el primero de acá arriba.
el segundo es de acá y el tercero de acá. Ah, bueno, esta resistencia, que después les voy a explicar qué es menor. Ah, qué lujo. De lujo. Tiene menos resistencia. Eso es bueno. Pues vamos a verlo en las pruebas de carga y descarga. Nos damos cuenta que cuando cargamos muy despacio, a esta velocidad, vemos la capacidad por el número de ciclos. Esta que está aquí arriba son 0.16, es decir, le damos 10 horas para que carguen y 10 horas para que descarguen. Eso significa que las capacidades son muy similares. Si incrementamos la velocidad, ¿qué pasa? Ah, pues el rojito comienza a caer. El negro y el azul se mantienen casi iguales. Pero si incrementamos todavía más, el azul ya queda arriba. Y cuando regresamos a cargar despacio, estos ya perdieron estabilidad y el azul se recupera. Es así como se consigue incrementar el rendimiento, modificando algo aparentemente simple como el aglomerante. Aquí solamente se presentó el aglomerante, no hicimos un estudio de qué cantidad de aglomerante hay que poner para optimizar eso, que sería una etapa posterior, pero bueno, aquí de pronto, en iguales condiciones, se ve cuál es la diferencia. Así se consigue. Bueno, pues entonces, ahora esta es una cosa que tiene que ver con la parte de selectividad, resonancia de electrodos nuevos, no hay flúor, perdón, fósforo, y esta de flúor. Lo que hacemos aquí es que tenemos el hexafluorofosfato y entonces metemos los iones que nos por ahí. Pero vamos a hacer esto ahorita, porque lo que nos dice esto es que los polímeros de conducción única, como son este y este, limitan el transporte de los aniones hacia los poros. ¿Por qué? Porque sencillamente, como este ya tiene superficie negativa por los polímeros de boro, puede evitar que estos entren al composite, por lo tanto no van a estar degradados internamente. Este tiene un rollito más complejo. Bien, diseño de aglomerantes. Y entonces aquí vamos a ver cómo modificamos la parte de la higroscopicidad. Y dijimos, bueno, a ver, si esto ya funciona, vamos a ver qué pasa si ponemos aromáticos. Dice, menor distancia entre boro-litio, mayor energía de interacción, ojo los cuánticos, distancia de movilidad de los litros. ¿Esto se modifica y se calcula? Sí. A ver, ¿qué hacemos? Pues cambiamos sencillamente, este es un polímero de referencia súper rígido, como lo pueden ver. Entonces, lo que hacemos es quitarle soltarle un brazo y después soltarle dos. Vamos a ver cómo se modifica esto. Esto es básicamente tratamos de buscar la temperatura de transición líquida, es decir, a qué temperatura comienza el movimiento de las cadenas. Y después de este bonito análisis no vimos nada. ¿Por qué? Porque todos son rígidos. Pero se mezclan con otro polímero que no lo es, el PO, el polióxido de etileno. Y entonces monitoreamos cómo se modifica la movilidad de este polímero en presencia de los otros. Entonces, entre más se mueve, quiere decir que es más compatible. ¿Vale? Y entonces nos damos cuenta que este verdecito está hasta acá arriba y este por acá, que está asociado a la temperatura de fusión. Vean, la energía o el delta H que tenemos de aquí a acá es menor que el de acá a acá. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que necesitamos menos energía para fundir el polímero. ¿Por qué? Porque sencillamente ya está interaccionando con la otra, con estos de acá. ¿Vale? Y entonces así modificamos la conductividad iónica. Y ahí está, ¿no? El más rígido, el rojo, este y este. Modificamos la conductividad iónica en función de la temperatura. Y eso es lo que conseguimos. ¿Vale? Y después se puede utilizar. ¿Qué hicimos? Perdón, y esto es súper importante. ¿Para qué nos sirven estos? Si no conducen tanto como los otros que son lineales. Hay materiales que tienen una muy buena capacidad, son muy prometedores, por ejemplo este cuprato de litio, pero tiene un pequeñito problema, que no es estable al ambiente. Entonces, si ustedes lo sintetizan y lo dejan por un día expuesto al ambiente, comienzan a aparecer estos piquitos, óxido de cobre y carbonato de litio. Es la degradación del material. Pero si hacen un pequeño recubrimiento con los otros materiales, un día no pasa nada, 5 días no pasa nada. Es decir, son estables. Ataques por CO2 y por agua. Wow, genial. Y eso, pues se ve aquí. Aquí son sencillamente unas pruebas, no se optimiza otra vez la proporción que debe llevar, pero cuando se hace la prueba de concepto, se tiene las baterías de carga, perdón, de la carga,
y la descarga en 15 ciclos, ¿vale? Hay que optimizar esa parte, cuánto hay que poner y este rollo, pero eso ya es como otras cosas por hacer. Aquí nos interesaba ver la estabilidad estimada, ¿vale? Bien. Caso 3. No se habían dado cuenta que ya hemos pasado el 1 minuto. Ahí vamos. 1 hora y 4. Me creo que tenía hasta las 7 de la noche. No, les digo para saber qué hago con las otras 30 diapositivas que me faltan. ¿A las qué, perdón? No, no te preocupes. El coordinador avisa que no. Sí, a Susana ya le dijimos que no lo diga. Susana no llega. Tenemos, otra vez, ¿por qué usamos este? Porque es la referencia, es lo que actualmente se utiliza, o lo que más se utiliza. Entonces siempre hay que tener una referencia. Utilizamos este polímero, ahora son iónicos. Este fue el polímero que me pidieron en Toyota, este es de Rodrigo Avanzar, conducción única. A mí me pidieron el de Boro, pues sí se consiguió, pero las aplicaciones van variando, ¿no? Y comparamos esto, porque tiene una similitud estructural bastante, tenemos el TFCI y que es este año, ¿no? Más o menos parecidos. ¿Y qué hicimos? Lo que hacemos todo el tiempo, divertirnos, porque si no nos divertimos no hay nada. Entonces, bueno, en realidad eso ya para el final del trabajo, ¿no? Lo que hacemos es una comparación. Y vean, mismo enemigo, crecimiento dendrítico, crecimiento de depósitos de litio, y el que sabe de qué estoy hablando, ya sabe lo que pasó, ¿no? Este resulta ser bueno, pero hay que ver por qué. Vean, aquí vamos a empezar con la parte de impedancia. Analizamos las baterías. Vean, el espectro de impedancia del primero comienza así, tiene una resistencia a la transferencia de carga y eso lo vamos a asociar a unas cuestiones de difusión que ocurren por aquí, ¿vale? Con este circuito equivalente. Acá abajo ocurre lo mismo, pero lo que cambia es la magnitud. Vean, este está como en 45, este casi en 50, este está como en 100. Es decir, aquí esa resistencia disminuye, simplemente cambiando el electrolito de este y este. ¿Por qué? Porque aquí tenemos conducción de iones litio, acá conducciones de aniones, y acá no conduce nada. Es natural. No hay nada que va a estar ahí. Sin embargo, cuando hacemos este análisis, este es el perfil de carga de una batería. Si no me equivoco, es en 10 horas carga y 10 horas de descarga. Entonces vemos que los perfiles se parecen mucho. Esta es la capacidad, este es el voltaje, digamos este voltaje, y el rojo es ligeramente mejor. ¿Está bien? Y en la descarga ocurre algo similar. ¿Por qué? Porque aquí ya vimos con una caracterización muy rápida. Vean, esta caracterización me lleva 5 minutos cada espectro, entonces no es mucho. Y esta me lleva 10 horas. Entonces, si yo hago una caracterización de este tipo, yo ya puedo predecir si el material va a funcionar o no, si la celda va a funcionar o no. Pues pero hay que saber esto. Cuando cargamos más rápido, lo que comentábamos, una carga muy rápida y descarga similar, obviamente hay polarización por toda la acumulación, y vemos que esta ventaja incrementa aquí en el litio, y eso de acá. Y eso tiene que ver con lo que decíamos antes, el número de transporte de litio. Como ahora lo único que se mueve es el litio, pues es natural que haya menor resistencia al transporte de litio, por lo tanto vamos a tener mayor capacidad. Y así se incrementa la capacidad de armamento. ¿Vale? Cuando hacemos a diferentes velocidades, nos damos cuenta que el rojito, generalmente está mayor, y cuando regresamos a velocidades lentas, se recupera y se recupera mejor que los otros. ¿Vale? Esto ya son 500 ciclos, ¿no? Eso ya, 500 ciclos ya no es poca cosa, ¿no? Ya es bastante razonable. Bueno, esta la voy a saltar, pero tiene que ver con lo mismo. Pero esta sí, vean. ¿Qué pasa? Cuando tenemos el material estándar, el PVDF, ¿qué ocurre? Ocurren depósitos de litio. Este es de litio metálico. Entonces, aparece lo que le llamamos mosilitio o litio musgoso. Es litio que crece sobre litio, pero es litio muerto. Ese litio no es conductor. Entonces, si nosotros tenemos una capa no conductora, adiós, se revienta la celda. Cuando ponemos el de TFCI, esa capa crece compacta, pero crece. Y cuando ponemos el de litio,
no crece. Es decir, estabilizamos el electrodo. ¿Vale? Y el estabilizar el electrodo, obviamente, pues nos habla de un tiempo de vida mucho más largo. ¿Vale? A ver, aquí hicimos, también esto fue para Toyota, y aquí nos pedían evaluar la referencia con este que es el que habíamos usado antes. Entonces vamos a ver diferentes aniones. Y lo que estábamos hablando era, vean, la porosidad, cómo estaba la superficie. Estas son las imágenes superficiales, este es un corte transversal, vean las partículas de material activo, siguen redonditas, pero el nivel de compactación va cambiando. Y obviamente eso tiene un efecto en la parte electroquímica. Y como electroquímicos y como conocedores de la técnica, lo primero que hacemos es obtener los espectros de impedancia. Y vean, 1, 2, 3 componentes. 1, 2, 3 componentes. Todos tienen 3 componentes. ¿Por qué? Porque todos los electrodos son iguales. Lo que cambia es el aglomerante y la preponderancia de los electrodos semicírculos. Vean, por ejemplo, todos tienen un verdecillo muy similar. ¿Por qué? Porque todos tienen el mismo ánodo, todos tienen litio metálico. Todos tienen un azul que tiene que ver con la resistencia a la transferencia de carga. ¿Cambia respecto al aglomerante? Claro que sí, porque ese va a influir en cómo pasan los iones del electrolito al electrodo. Y el otro de acá tiene que ver con la homogeneidad de los electrodos. Y como nos dimos cuenta, son todos son diferentes, no son heterogéneos. Vean, este, por ejemplo, es más o menos compacto, este también. Y bueno, este, decir, ¿no? Estos tres son relativamente compactos. Y bueno, sobre todo el penúltimo. Este que es el más compacto. Y obviamente eso impacta en esto. Entonces, tener electrodos bastante homogéneos nos ayuda. La homogeneidad depende del tipo de aglomerante. Entonces, eso se evalúa rápido. Ahora, ¿esto nos sirve realmente? Por ejemplo, ustedes van a comprar una batería, estas portátiles, y dicen, quiero ver el espectro de impedancia de esa batería. ¿Alguien ha comprado una batería pidiendo como especificación del espectro de impedancia? Ni lo van a hacer, o sea, eso no es mío, ¿no? Eso que me dijo eso. Lo que van a pedir es cuál es la capacidad. Y lo que van a ver es cuál es la capacidad de miliamperes hora por gramo a diferentes ciclos. Son 1000 ciclos de aquí. Y vean, uno que comenzó relativamente bien se mueve. Este PVDF comienza abajo, pero es muy estable realmente. Pierde 30%, 37% de capacidad después de 1000 ciclos. Ojo. Estas ya son pruebas largas, 1000 ciclos. En el anterior tenemos 500, aquí estamos de 1000. Y esta de acá, el verdecito comienza bien, 25% de degradación. Y este rojo, por ejemplo, no comienza tan alto, pero solamente tiene un 17% de degradación. Entonces, realmente el que se está utilizando. Ahí elijan ustedes, yo no me meto. ¿Vale? Entonces, tiene que ver con qué queremos. Ojo, no siempre tener una alta capacidad es bueno. En cuestiones de baterías y sobre todo la recargables, lo que necesitamos es que sean durables, que sean recargables y que justamente tengan una buena capacidad de retención de carga. Es lo que se busca. Entonces, no buscamos alta capacidad. Si tiene alta capacidad y alto voltaje, genial. Pero más allá de eso es alta capacidad de retener carga. O sea, es decir, que esta pérdida no sea tan alta. ¿Cómo hace calor? Azul. ¿Vale? No es para que se sientan cerca de donde hay mucha azufre, pero ácido sulfúrico, cauchos, hay que cuidar el ambiente, fertilizantes, llantas y baterías. Baterías de litio azufre son una de las, hoy en día son una de las probablemente más prometedoras para reemplazar a las de litio normal. ¿Por qué? Porque sencillamente están aquí arriba. Las otras están aquí, vean, ion litio. Capacidad específica 140, entre 170 y 250 miliamperes hora gramo. Estos andan en 1600. No es poca la diferencia, ¿sale? Ion de litio, litio azufre. Entonces vemos voltajes, capacidad, energía específica. El voltaje sí gana las actuales, pero ya dijimos que el voltaje no es un problema. Podemos decir en paralelo, ya somos arriba, y están. Hay que cuidar capacidad y energía específica. Esto es genial.
problemas. Y mientras de los otros teníamos, entraba un ion, entraba un ion y un electrón, reacción 1 a 1. Aquí partimos de azufre elemental y recibe nada más 16 electrones y 16 iones de litio. Entonces ocurren un montón de reacciones de manera secuencial. Entonces, como ocurren un montón de reacciones, hay un montón de procesos de transferencia de carga. Eso es lo que le da la alta capacidad, la capacidad de retener los iones y los electrones. El problema de esto es que como cada especie química tiene sus particulares, están los que son solubles y los que no son solubles, los que son reversibles, los que no son reversibles. Entonces, de identificar cuáles son, no es problema, eso ya está hecho. El problema es identificar en qué parte de una celda aparecen y cómo se monitorean. Baterías de litio azufre. El problema, conductividad electrónica, es muy mala. La conducción de los polisulfuros o sulfuros de litio también es muy mala, es básicamente la baja conductividad. La celda, imagínense que esto fuese azufre, y ahora voy a meter una molécula de azufre y ahora le meto 16 iones. Se debe expandir brutal. Entonces el problema de expansión es algo que hay que contener, porque nadie quiere una batería que se esté inflando. Y es más, que se infle y que después no regrese, o sea que es lo peor todavía. Entonces ese es un problema muy grande, tiene que ver con los parámetros de red, ciencia de materiales, no hay materialistas. Entonces los que hacen materiales, los que hacen diseño de carbones, los que hacen diseños de matrices, aquí se llaman matrices hospedadoras, en otros lados se llaman carbones porosos, o los hard carbon, o los grafenos, óxidos de grafeno, poligonos no porque son más exóticos, pero grafenos, óxidos de grafeno reducidos, o parcialmente reducidos, dopados, ahí están, ahí caben, ¿vale? El problema de los polisulfuros que se difunden cuando se generan en el electrodo, se van hacia el electrolito y pasivan el contraelectrodo, entonces muerte directa. Hay que trabajar en matrices hospedadoras, electrolitos y aglomerantes. Aquí hay terreno para todos, ¿vale? Pues aquí hay que mantener unidas estas cosas, todo el composito, por eso hay que tener desde el punto de vista del aglomerante. Hay que evitar que se agrieten los electrodos y sobre todo hay que impedir que estos polisulfuros se vayan, porque una vez ponemos el azufre en el electrodo y se va el electrolito, la próxima vez que queramos oxidar o reducir, adiós, ya no está, ya no lo puede oxidar, porque sencillamente ya no está pierde la capacidad. Entonces hay que retener. Bueno, está menos exacto, tiene que ver con lo mismo. Con el del mecánico, ¿no? Entonces eso es lo que hay que evitar. Y eso es lo que de este lado es lo que hay que evitar. Hay que evitar que estos se vayan y hay que promover que estos entren. Entonces ahí es donde entramos con una hipótesis y tenemos, pues si ya conocemos estos, no es porque sean los únicos, sino es que como ya tenemos experiencia en eso, pues hay que seguir usando esa experiencia. Es decir, como lo que ya se vean, otra cosa para anotar ahí en la bitácora existencial. Si ya sabemos cómo funciona algo, hay que aprovechar. O sea, no se trata de arrancar cada vez desde cero, sino decir cómo lo que ya aprendieron lo llevan a otro terreno donde lo pueden aplicar. Entonces hay que aprender poquitas cosas, pero hay que aprenderlas bien, para que esas poquitas cosas se vuelvan herramientas. Y una herramienta, pues no te sirve para abrir, pues, por ejemplo, un destornillador, un desarmador, no te sirve para quitar el tornillo de esta puerta, te sirve para quitar el tornillo de esa puerta, de aquella ventana, y de la ventana de su casa, y de la ventana donde quieran. Es de herramienta. Entonces, ¿de qué se trata? Construir herramientas de aprovecharlas. Entonces, eso es lo que hicimos. Conocemos estos polímeros, sencillamente cambiamos los materiales y vamos a ver. Polisulfuros liqueados, positivo y positivo, positivo, esta parte es negativa. Entonces, de manera natural, y ya se ha probado, de hecho partimos con porque considero que ya se había usado, tiene la capacidad de interactuar y retiene los polisulfuros. Y otra cosa que nosotros habíamos probado en el trabajo previo es que promueve el transporte de litio. Y dijimos, pues genial, vamos a comparar esto. Y en la comparación, bueno, se miden las conductividades iónicas, pero resulta ser que se mueve mucho, tiene buena conductividad, y se mueve poco. Y dices, ¿pero por qué?
¿Por qué la conductividad del ion de litio es menor que la conductividad del TPCI? ¿Cuánticos no están? Los cuánticos nos tendrían que decir, bueno, no necesariamente ellos, todos tendríamos que ver que la densidad electrónica del litio es tanta que la interacción con el anión es muy fuerte, ¿vale? Entonces, como la interacción es muy fuerte, separarlo para que se mueva es muy complicado, por eso la conductividad es baja. Pero si nos vamos de este lado, ojo, la densidad electrónica de este anión está dispersa en todo, por lo tanto la energía de interacción es muy débil, y entonces se puede mover relativamente más libremente. Eso es primero conocer el material, pero hay que saber por qué. Hay que saber por qué, porque si lo hacemos, vamos a poner materiales de litio, no conduce, vamos a el otro. Bueno, sí, pero ¿por qué? Antes de descartarlos, ¿sale? Antes de descartar cualquier cosa, hay que tener un criterio para hacerlo. Y pues aquí lo hacemos, ¿no? Baterías con el PD, ojo, es este, PL es el de litio. Perdón, aquí está. Se comparan y vemos, primer ciclo 1100, a la siguiente velocidad 600, 800, 100, es decir, este comienza mal, este comienza bien, pero vean, cuando incrementamos la velocidad, estamos sacando 400, y de este 200, es decir, cuando vamos muy despacio, parece ser que este funciona bien, pero conforme incrementamos la velocidad, este funciona mejor. ¿Y qué queremos? ¿Baterías que carguen rápido o que carguen lento? Entonces, no siempre el amor a primera vista funciona. Órale. El que entendió. A veces sí funciona. Hay que tener bases. Sí, ejemplos prácticos. En medida de lo posible. Aquí, por ejemplo, aquí este perfil, si se dan cuenta, tenemos la capacidad y tenemos el voltaje. Entonces, podemos sacar las derivadas de esto y graficarlas en función del voltaje. ¿Para qué? Para que estas mesetitas que están acá, se dan cuenta que tenemos una meseta, otra meseta, otra meseta, pero están como un poco traslapadas, no podemos diferenciar cuáles son los procesos. Pero si hacemos las derivadas en función del voltaje, vemos dónde ocurren los procesos, estos piquitos, y nos habla de qué tan rápido ocurren los procesos de transferencia de carga, de acuerdo al esquema de reacción que había mostrado antes, donde había menos 7 reacciones. Donde había menos 7 reacciones, todas esas reacciones están aquí, con los diferentes potenciales que ocurren durante la oxidación, durante la reducción. Entonces, si se dan cuenta, aquí el PD tiene un pico muy grande, pero el PL tiene 2. Es decir, los procesos de transferencia de carga se desacoplan. ¿Por qué? Porque son selectivos. Acá están con un solo pico, cuando sacamos del área abajo la curva es mayor en el azul que en el rojo. Entonces es mejor y además es selectivo, al menos eso es lo que dice acá. Pero se corrobora acá, vean, incrementamos la velocidad y aquí justamente se desacoplan mejor los dos picos, es decir, 2 contribuciones de la reducción. Mientras acá solamente tenemos uno y muy pequeño, es decir, estamos reduciendo más el azufre, o más cantidad de azufre. Después de la oxidación, que están estos picos muy similares, realmente cambia un poco la intensidad, pero lo que nos está diciendo es que tenemos más capacidad de descarga. Si es cierto, ocurre a las diferentes velocidades, otra vez, capacidad versus el número de ciclo, comienzan más o menos similar, pero conforme incrementamos la densidad de corriente, es decir, la velocidad a la que ciclamos, funciona mejor. Es una prueba rápida a diferentes velocidades, y a una sola velocidad por 100 ciclos, muere prácticamente rápido, y resulta ser más estable. ¿Hay cosas por optimizar? Sí, mucho que optimizar, pero ya demostramos que este tipo de materiales es mejor que el otro, y se publicó recientemente, ¿no? Al principio de... ¿Qué aprendimos de aquí? Espectros de impedancia. Vean, voy a tomar el de PL, un semicírculo, otro semicírculo, y pum, para acá arriba. Parece que no hay nada, pues sacamos la lupa y nos damos cuenta que tenemos un semicírculo, y segundo semicírculo, es decir, son iguales. Tenemos el mismo tipo de procesos, pero de una magnitud súper diferente. Eso tiene que ver con el transporte de polisulfuros, y se dan cuenta, esta resistencia total es de 200 ohms. Entonces aquí tenemos 15 ohms totales. Entonces, una diferencia de 285 ohms
marca una gran diferencia en el rendimiento electroquímico. Lo único que se cambia es el alumbrado. ¿Sale? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Checar. Aquí, bueno, tratamos de sacar más información de cómo está, de cómo está la parte de la homogeneidad del electrodo, que tiene que ver con esa parte, cómo se transporta el litio, lo asociamos a esta región. Y este tercer componente es de cómo se transportan los polisulfuros litianos. Y aquí tiene que ver con una cuestión de difusión que tendría que ser este pedacito de aquí. ¿Vale? Ahí vamos. Voy a meter un poquito de turbo porque si no aquí hay cosas por hacer, sí, ventajas, son afines a polisulfuros, pero estos transportan líquidos, entonces ya vimos cuál es el mejor. Sale. Esa me la voy a saltar rapidísimo. Tiene que ver con los tipos de electrolitos, pero este espacio para innovar, ¿por qué? Porque nosotros les demostré que sintetizamos esta, voy rápido en esta, pero el monómero era líquido. Digo, caray, nosotros trabajamos con electrolitos líquidos también. Entonces, aquí hay una historia, en el centro donde hice el postdoctorado y también para Toyota, a mí no me interesan esos polímeros, no me interesan esas cosas, me interesan los polímeros, porque es un centro de polímeros. Digo, bueno, yo no soy polimérico, por lo mucho. Entonces dije, bueno, yo sí hago electrolitos de cualquier tipo. Entonces dije, si le quito la parte que polimeriza, voy a tener un líquido de esta manera. Y entonces dije, bueno, le cambio, le pongo un grupo que estabiliza, le cambio un grupo que modifica la estabilidad electrónica y grupos para el transporte. Y obtengo esto. Y entonces dije, bueno, pues ya puedo hacer eso. Si podemos hacer eso, podemos hacer sin problema una familia de electrolitos. Esta es la referencia. Se dan cuenta, usamos la misma cadena de glicol, estabilizamos en una primera etapa, evaluando cómo se modifica la densidad electrónica, conductividad iónica y número de transporte. De estos, todos son líquidos, hacemos la primera selección, ¿vale? Y decimos, miren, este funciona bien. En realidad el que mejor funciona es este de acá, muy parecido. Vean, este tiene 2 fluoros, este solo uno, grupos fluorados. Pero este cuesta 20 veces menos que este. Entonces dije, bueno, este que funciona un poquito menos peor, pues vamos a usarlo. Entonces tomamos este de referencia y entonces dijimos, bueno, vamos a cambiar el grupo que estabiliza, el butilo, el butilo, terbutilo, un fenilo, que sabíamos que no iba a funcionar también porque es muy grande, y un metilo, que también probablemente no iba a funcionar porque es muy chico. Entonces, vamos a ver. Desde el punto de vista de conductividad, aquí están todos, creo que no sé muy bien el color, pero acá arriba hay 3 materiales, está el celbutilo y el terbutilo, o sea, esto es por acá, y acá abajito es el butilo, ¿no? Entonces las conductividades en función de la temperatura no son malas. Primera prueba, segunda prueba, estabilidad electroquímica, y vemos, aparentemente este negrito que es el del fenilo funciona bien, la realidad es que tiene problemas de difusión, por eso se ve así. Este azul pareciera que funciona no tan mal, pero cuando hacemos el zoom en 3 volts, nos damos cuenta de lo que está aquí. El diablo está en los detalles, ¿sale? Como el diablo está en los detalles, hay que ver con lupa este pedacito y comenzamos a ver que hay procesos de oxidación, ¿vale? Y esos no son buenos, ¿vale? Esos no son para nada buenos. Y lo que hacemos entonces es seleccionar a los 3 mejores materiales en función de la conductividad y de estabilidad electroquímica. Los ponemos a ciclar en baterías litio-litio y después de 200 horas, vean una polarización, una celda simétrica, crecimiento de litio, crecimiento eléctrico, cortocircuito. Este aguantó 1000 horas con algunos detallitos y pues a partir de las 800 comenzó a dar problemas serios hasta que explotó, ¿vale? Pero eso, ojo, ya son 1000 horas de ciclado. ¿Qué viene después? Prueba de concepto en baterías. No mal, o sea, 125 de los 170 que se obtienen típicamente, típicamente 150, nosotros sacamos 125, idealmente 170. Y de pronto dicen, y aquí otra cosa que quiero compartirles, cuando presenté esto me dijeron, oye, ¿cómo esto puede competir con un electrolito líquido? Si el electrolito líquido te da 170. Dije, yo no estoy compitiendo con los líquidos. Yo estoy ofreciendo
materiales que no existen. Por primera vez se sintetizaron los líquidos, ojo, líquidos iónicos, cuyo catión es de litio. Ojo, hacer líquidos iónicos es sencillo. Que el catión sea litio, hay como 4 trabajos de mundo. Eso es realmente complicado, pero aquí se logró. Se logró, y no solo eso, fueron los primeros que se pusieron en una batería, bueno, en 2 baterías diferentes. Y eso, pues lo puso en, bueno, hasta ahora el artículo en la revista de mayor impacto que tengo, que no está nada mal. ¿Y saben por qué? Porque sencillamente no tenía que competir con nadie. Cuando corres en un carril libre, cuando haces lo que nadie hace, no tienes que correr, puedes caminar haciendo lo que sabes hacer. Entonces se encuentran en un carril donde no hay competencias, háganse únicos en lo que están haciendo. ¿Vale? Eso es lo que les quiero compartir con esto. ¿Vale? Aquí ya estoy a la uñita, 7 minutos. ¿Dónde están los biomédicos aquí? Los físicos, ¿cómo se llaman? ¿Perdón? Físico-médicos. Les va a gustar lo que sí. Así es que sacúdense y despierten. Vean, aquí es un sistema de un capacitor. Nosotros ya sabemos que es un capacitor, una celda electroquímica. Tenemos aniones, cationes, un líquido, placas paralelas. Aquí está la fórmula. La capacitancia depende de la distancia entre los electrodos, el área de los electrodos, la constante dieléctrica y este factor temático. Perfecto, eso no es sorpresa para nadie. Y como habíamos visto casi al principio, cuando tenemos diferentes poros, podemos considerar estos como poros. ¿De qué depende? Que en esta celda que está, que no le aplicamos ningún voltaje, todo está acomodado libremente. Cuando polarizamos la celda, es decir, ponemos negativo y positivo, obviamente hay una reconfiguración. Los positivos se van para un lado y los negativos se van para el otro lado. Y el cómo se acomodan depende del factor geométrico, lo que veíamos en la porosidad. Y eso es lo que a nosotros nos sirve. ¿Por qué? Porque podemos evaluar sistemas con diferentes tipos de porosidades, con diferentes estrategias para desacoplar. Vamos a hacer un capacitor, otro capacitor, bueno, un arreglo de capacitores, para estudiar sistemas complejos, como este. Ya se nos fue. Como este, como el cerebro. ¿Por qué? Porque este sistema tiene diferentes fases e interfaces. Es decir, si vamos a dar una perturbación a un sistema y el pulso que vamos a dar tiene que pasar por las diferentes etapas, el tiempo que necesita para pasar en cada una de esas fases e interfaces tiene que ser diferente, es decir, tiene que haber un tiempo característico. Ah, pues genial, ¿no? Entonces nos permite estudiar sistemas complejos. De hecho, es la técnica que se utiliza, yo no lo hago, pero eso se utiliza para identificar dónde están los tumores en el cerebro, para identificar. ¿Por qué? O en tumores de todos lados, pero particularmente en el cerebro. ¿Por qué? Porque en el cerebro la masa encefálica tiene una densidad. Es decir, es una masa, tiene una densidad. Y si hay un tumor, tiene una densidad diferente, generalmente es más compacta. Entonces, si tú tienes un pulso eléctrico y donde cambias la velocidad en la que pasa, ahí hay un cambio. Entonces, con ese cambio tú puedes decir en qué distancia está. Y de esa forma ya no tienes que volar toda la tapa, sacar y ver dónde está. Sencillamente vas directamente con la hojilla, no sé cómo lo hagan también, y vas directamente al punto. Porque identificarse con imperancia. Así se hace. ¿Vale? Entonces, eso yo no lo hago, ni quiero hacer porque me da miedo la sangre. Pero me llevaron líquido y tampoco me pregunten de dónde salió. Preferí no preguntar, porque a mí ya me preguntaban no tener que responder. Pero me llevaron líquido cefálico. Y ahí está. Dije, bueno, pero ¿qué es eso? Pues, primero, para mí, una fuente de miedo. Y pregunté, ¿de dónde saqué? No preguntes. Pero ahí está. Entonces, le digo, bueno, pues para mí el líquido cefalorraquídeo no es otra cosa que un electrolito. ¿Por qué? Pues porque soy electroquímico y solamente veo electrodos y veo electrolitos, no tengo ojos para ver otra cosa. Entonces, como solamente veo eso, busqué la composición y nos damos cuenta que es 99% agua, algunas sales, bueno, iones, sodio, potasio, calcio, magnesio, que realmente funciona como un electrolito. Digo, genial, ahí tenemos un electrolito. Y aquí viene la historia con lo que me convencieron. Vean, bueno, este es el polipirrol, una molécula bonita.
funcionar, puede ser neutro, puede ser un polaro o un bipolar. Y esto lo que cambia, pues sencillamente la banda de valencia, la banda de conducción, cómo se modifican. Y pues, ¿saben? Depende del arreglo, pero cuando lo sintetizan por plasma, esa cosa se ve. Cuando me dijeron que esto era, yo les tengo que creer, porque si no que confiamos en los colegas, pues, hay que confiar en los colegas. Entonces me dijeron que era una estructura así similar, pero me la puedo imaginar porque algo que le meten una fuente de 30 o 50 watts de plasma, seguramente es un caos. O sea, no me lo imagino. Entonces, pues, confío. Y bueno, un polipirrol se sintetiza químicamente, hace un espectro Raman y sacan el área. Y esto lo asocian al área total del espectro Raman. Dicen, bueno, es el número, o lo asocian a la cantidad de ciclos activos que van a tener. Y dicen, pues tenemos 405, 418, 421, pues cambió el área. Entonces cambió el número de sitios, es decir, cambió la interacción. Y entonces, ¿cuál es la diferencia en estos tres? Por el polipirrol químico, sintetizado por plasma 30 watts, y con plasma 30 watts dopado con un quinto de una pinches de quinto de. ¿Cuál fue la motivación de esto? A mí me dijeron, ¿cómo interacciona el líquido cefalorraquídeo con diferentes tipos de polipirrol? La pregunta es, ¿podemos evaluar o podemos saber sobre la compatibilidad del sistema polipirrol con líquido cefalorraquídeo y por qué? Porque resulta ser, hasta yo me gustó, porque resulta ser que cuando inyectan en la rata, porque ya eso ya lo utilizan en pruebas así de exótica, para animales, no, yo lo hago con cerdos, pero para mí ya una rata ya va mucho más allá de lo que hago, ¿no? Entonces me dijo, cuando inyectamos esto, se inyecta una rata y se utiliza para regeneración del tejido, para conexiones neuronales. Entonces, cuando se le inyecta una rata, en 30 minutos muere. De aquí. Cuando inyectan la rata queda zombie por 15 minutos, después aguanta 2-3 días y muere. Parece que va mejor, pero. Y cuando le inyectan queda zombie más o menos 15 minutos y comienza a caminar y después se va a pistear con sus amigos o algo así. Entonces ya sale del trabajo muy rápido, pues sale del trabajo y se va. Entonces la cosa así ocurre. Y eso ya llevaban, hasta este punto, el año pasado como lo vieron, lleva 11 años siendo usado para ese tipo de pruebas. Y lo usan por una cosa bien simple, porque funciona. El problema es que no saben por qué. Entonces ahí dije, bueno, a ver, vamos a buscar a alguien que sepa, y yo les ayudo a buscar. Y bueno, pues son las preguntas que había que encontrar. ¿Qué hicimos? Lo que sabemos hacer, impedancia. Líquido cefalorraquídeo en un sistema de placas paralelas, y vemos cómo evoluciona sencillamente, cómo está evolucionando esto. Ya lo habíamos visto. Entonces vemos que inicia y se comienza a estabilizar. ¿Por qué? Porque todo. No, se me ve el nombre de esta cosa. Bueno, una cosa que está por aquí. Lubina, globulina, esa cosa. Finalmente es un polisacárido que comienza a pasivarse sobre la capa, entonces comienza a estabilizarse. Y ese proceso de estabilización sobre los electrodos va a tener un efecto en el espectro. Y pues, está bien. Cuando entonces ponemos el polipirrol químico, vean, tenemos esta respuesta y es súper ruidosa, muy rara. Cuando ponemos el líquido cefalorraquídeo con el polipirrol por plasma, comienza aquí abajo y se comienza a estabilizar. Vean, hasta que llega a un estado estacionario. Pero esto es un proceso muy largo. Este es un proceso muy rápido, pero súper capacitivo, es decir, atrapa mucho. Lo que nosotros tenemos en la intensidad de los picos es la cantidad de especies que se pueden atrapar, porque ya decimos cuánto se retrasa la corriente del potencial. Si nosotros estamos lanzando iones y hay acumulación, quiere decir que los está atrapando, es decir, absorbe todos los iones, o muchos de los iones. Entonces, por este tipo de sistema, y acá abajo es muy ruidoso. Este proceso comienza aquí, muy suave, atrapa muy poco, pero poco a poco comienza a estabilizarse. También tiene que ver con la participación
Pero bueno, acá es el estado estacionario. Y este que tiene yo prácticamente en 15 minutos, después de 3 espectros, estable. Y es tan estable que tiene que ver con lo que les conté, de cómo cuando se inyectan a la rata, obviamente por un proceso invasivo, altera su metabolismo, la deja casi zombie, pero después de un rato se recupera eso. ¿Por qué? Porque es simplemente compatible. Entonces, ese polipirrol es compatible con el microencefalorraquídeo. ¿Qué hacemos después? Bueno, vamos a hacer una evaluación con una solución salina. Si se dan cuenta, este pico, este es solamente la sal, perdón, pero este pico que estaba aquí muy ancho y con aquí el log de la frecuencia, en 1 aprox, este ya se recorrió y entonces es más rápido, porque es el inverso del tiempo, entonces esto es más rápido, un proceso muy ancho, pero más rápido. ¿Qué significa eso? Que el diluir el líquido cefalorraquídeo hace que tenga un mayor movimiento y obviamente un proceso de estabilización más rápido, de interacción más rápido. Y vean, está diluido al 90% del líquido cefalorraquídeo y 10% de una solución salina. ¿Vale? Y vean este proceso, es súper estable, súper estable, pero es un poquito lento. Este proceso, hacerlo también, se recorrió a este lado. ¿Qué quiere decir eso? Que son procesos más rápidos, pero además son súper estables. ¿Vale? Entonces hicimos esa evaluación. Y después dijimos, bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues hay que agradecer porque nos falta otra vez positivo. Pues ese es uno de los procesos. Estamos haciendo cosas utilizando la misma técnica de espectroscopía de impedancia. Estamos evaluando una cosa súper importante que tiene que ver con la absorción de fármacos en materiales porosos. Eso se utiliza para liberación controlada de fármacos. Entonces, antes de liberarlos hay que impregnarlos. Entonces, todo el mundo dice, si pongo un proceso simple de absorción, cambio la concentración, cambio la cantidad de material, construyo las isotermas de equilibrio, la isoterma de absorción para encontrar el equilibrio, y cuál es la cantidad máxima que puede absorber el material. Y eso todo el mundo lo puede hacer y lo puede hacer por VS, sin problema. Lo que no puede hacer la gente es garantizar que el fármaco está dentro de los poros y no en las isotermas. Porque simplemente se ve la variación de la concentración en la fase líquida, pero no se ve en qué parte del sólido está. Esta técnica no deja hacerlo. La otra cosa es las cinéticas. Nosotros podemos hacer eso. También se utiliza para evaluar, por ejemplo, procesos de hinchamiento de polímeros. Una de las cosas, ¿quieren hacer cosas de polímeros? O que hagan los físicos que les gustan los polímeros, ¿no? En el Centro de Investigaciones Nucleares de la UNAM hacen muchos procesos de hinchamiento de polímeros. ¿Qué se hace ahí? Se sintetiza un polímero con diferentes niveles de entrecruzamiento, lo pesan cuando está seco, lo dejan en una solución, puede ser simplemente agua o un tipo de disolvente que sea de interés, lo dejan ahí 2 días para que alcance el estado estacionario, termina el proceso de hinchamiento, secan lo superficial, lo pesan y nos dicen cuánto incrementó el volumen y también nos dicen cuánto fue la cantidad de masa del agua absorbida. Y después se asocia un volumen. Genial. Pero lo que no nos pueden decir es a qué velocidad ocurre. Si nosotros vemos esto ahora como un proceso justamente como un proceso cinético, son 15 minutos, sacamos el tiempo total de lo que dura la muestra y simplemente sacamos una rebanada y podemos construir una isoterma de absorción, de hinchamiento. Entonces, me van a decir que no. Sí, preguntas por favor. Buenas tardes. Muy interesante. Yo tengo una duda sobre, entonces, a ver, la capacidad de retención de carga es como, por así decirlo, directamente proporcional a lo que dure tu batería cargándose. Y por ejemplo, porque es que en algún momento tuve un Galaxy, no recuerdo cuál ya tiene tiempo, y en un inicio cargaba rápido,
después creo que fue perdiendo esa capacidad y se demoraba. Entonces, si se demoraba más, ¿me iba a durar más la pila o eso ya? Mira, es una pregunta bien, muy fea, bien triste en realidad. Pero la pregunta es buena, la respuesta es triste. Porque hay una cuestión en la que antes se hacían las cosas para que duraran. Todo estaba diseñado para que duraran. Y eso era lo que vendía. Mi batería, pues de hecho por ahí han visto memes del Nokia no sé qué, que siguen diciendo, ay, te encontré, y todavía tiene 10% de batería, después de 20 años. ¿Por qué? Porque las cosas se hacían para durar. Ahora las cosas se hacen para que duren. Entonces, entre más rápido se echa a perder, mejor. Así es. Entonces, lo que dices es cierto si quitamos ese pequeño factor de riesgo. Ahora, todos los, si ustedes, bueno, ahora creo que ya no se pueden abrir todos los teléfonos, pero algunos que todavía se les puede sacar la batería, tienen una plaquita negra arriba. Esa plaquita negra es un circuito eléctrico, es electrónico, donde tiene un contador. Entonces, ese contador lo que hace es que tiene programado cuántos ciclos va a durar la batería. Y una vez que llega a ese número, comienza a agregar. Entonces, automáticamente comienza a disminuir la capacidad. Si ustedes le quitan, no lo hagan, pero si ustedes le quitan ese pequeño dispositivo negro y simplemente toman la bolsita y toman ando y cartón, vuelven a cargar. Pero la primera vez tendría que ver con eso si le quitamos esa cosita así. Pero hay que tomarlo, porque muchas veces ya estamos aplicados. Muchísimas gracias. Buenas tardes, doctor. Ya, Muchas gracias por su presentación. Me quería preguntar, bueno, tenía unas gráficas y después hizo la derivada de la carga respecto del voltaje, que es básicamente la capacitancia. Y nos habló que en esos picos eran las no transiciones, lo de los procesos para ir, lo que nos enseñó del sólido. sí, sí. Y poco después nos habló que también había otros procesos que se hacían con electrolitos líquidos. Entonces yo le quería preguntar, ¿cómo puede definir una transición de fase? ¿Y cómo sabe que esas gráficas no están, sus muestras no están sufriendo una transición de fase? Es una pregunta muy buena. En el café lo discutimos. Las preguntas buenas. Mira. Cuando nosotros hablamos de transiciones de fase, estoy buscando un espectro adecuado antes de llegar a la. ¿A qué estaba antes? No, pero es que quiero aprovechar una diapositiva previo a lo que antes de responder tu pregunta, quiero aprovechar otra diapositiva. Está aquí. Miren, este es algo similar donde nosotros vemos. Este es un material de fosfato de hierro litio. Pero vean, todo el proceso de este comienza aquí, viene, va abajo, y el otro va al revés. Todo este proceso, toda esta parte de aquí, ojo, es a un solo potencial. ¿Vale? Y si nosotros tenemos algo que está ocurriendo en un solo potencial, podríamos decir que tenemos una sola fase. ¿Por qué? Porque energéticamente todo es similar. Obviamente va a cambiar un poquito porque no es lo mismo un sitio que está lleno de litio que un sitio vacío de litio, ¿no? Pero esencialmente la estructura es lo mismo o muy similar. Por eso no tenemos cambios de voltaje. ¿Vale? Entonces, si sacamos la derivada de esto, realmente van a tener un solo piquito, viene recto y un solo piquito, ¿no? Cuando nos vamos a este otro tipo de procesos, bueno, arranco aquí, nosotros sabemos que tenemos un montón de reacciones, todas estas. Entonces, y todas esas ocurren o tendrían que ocurrir aquí. Vean cómo está la variación de voltaje. Aquí ocurre un tipo de reacciones, otro tipo de reacciones, otro tipo de reacciones. Porque cada una de estas mesetas nos dice que hay una reacción que ocurre a un potencial diferente. O todo tener todos estos potenciales, a diferencia de los otros que hay un solo potencial. Entonces aquí tenemos cambios de fase. Entonces,
Y bueno, ¿y cómo define un cambio de fase? ¿O cómo lo definiría usted en sus palabras? Pues es un cambio. Es muy fácil, el líquido sólido. Sí. Fíjate, eso está muy padre, porque aquí vamos a aprovechar el ejemplo que puse antes. Ahí hay un cambio de fase porque estás hablando de un material vacío y un material lleno. Entonces, obviamente, ahí ya la estructura cristalina ya cambia. Entonces, ahí hablamos de fases sólidas, que son diferentes estructuras. Justamente eso, ¿no? La parte de cristalinidad ya cambió. En este ejemplo, la cosa está más terrible. ¿Por qué? Porque en el esquema de N reacciones que pusimos, los que están acá arriba son sólidos. Los que ocurren en este potencial son líquidos y los que están acá abajo son sólidos. Entonces, además de que cambia justamente la distribución espacial de la celda unitaria, también cambia el fase de líquido a sólido, no, perdón, de sólido a líquido y de líquido a sólido. O sea, es todavía más complejo que la anterior. O sea, por eso está tan tremendo. Pero es muy buena pregunta. Okay. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes y muchas gracias por su conferencia. Solo quería preguntarle, porque llegó a mencionar que había casos líquidos, geles y cerámicos. Y mencionaba que en el caso de los cerámicos era muy difícil que los electrones saltaran de punto a punto. Quería saber si podéis explicar cuál es el mecanismo microscópico químico que genera ese comportamiento. Mira, en principio, en este tipo de materiales, casi todos los cerámicos, o casi todos, no son buenos conductores electrónicos. En general, los cerámicos son malos. Ahora hay excepciones, obviamente, pero generalmente son malos conductores electrónicos. A lo que yo me refiero es a la conductividad iónica. ¿Vale? Entonces, justamente ese movimiento de los iones en las celdas unitarias puede ser muy bueno. O sea, se transportan por vacancias o se transportan por los intersticios. Justamente ahí viene cómo va saltando de un sitio a otro sitio. Ahí está el movimiento unidireccional de los iones, ¿sale? En una estructura cristalina. Pero, si tú sales de ese grano, justamente esa frontera de grano para pasar de un grano a otro, hay un espacio que no puedes saltar. Entonces, por eso es complicado, porque necesitarías tomar dos granos, sintetizarlos para que haya conexión. Si no tienes esa conexión, no puedes saltar. Sería bueno, a ver si pongo dos granos así de juntos. Para mí no es nada, pero para un ion es una abismo. Realmente dos granos en contacto es muy necesario. Ok, muchas gracias. Gracias, doctor. Una pregunta. ¿Cuál sería en performance o bueno, cómo el polímero se comporta frente a los cambios de temperatura demasiado bruscos, ¿no? Porque llega a pasar que bueno, las baterías luego están sometidas a esos cambios bruscos de temperatura, entonces a una temperatura alta estos polímeros llegan a desprenderse y cuando se enfrían rápidamente, llegan a formar otras cosas. ¿Cuál es el desenvolvimiento de este polímero frente a los otros? Mira, esa es una pregunta muy buena. Vamos después de preguntas, ¿no? ¿Quién quiere hacer posgrado ahí? Vamos a cerrar la puerta y voy a ofrecer posgrados. Es un poquito más complejo, pero te lo voy a tratar de explicar. Mira, por ejemplo, cuando tú tienes un electrolito líquido, generalmente funciona bien desde menos 10 grados centígrados, porque más abajo se va a congelar, hasta aproximadamente 45 grados. Está bien, porque es un rango donde es térmicamente estable y va a funcionar. Cuando tienes un polímero, ojo, solo, un polímero, olvídate del líquido, simplemente tienes el polímero, es muy difícil que funcione por debajo de 45 grados o incluso por debajo de 55. Entonces, generalmente cuando tienes una batería que sea de solo polímero, tiene que trabajar de 50 grados hacia arriba. Y de hecho, casi todas las pruebas que se hacen en solo polímero tendrían que ser evaluadas. Lo mismo que mostré de ciclos, pero bueno, los que eran con líquido eran temperatura ambiente de 25 grados y los que eran en polímeros se hace con temperatura controlada de 50 o 60 grados, porque abajo de eso no funciona.
Pero entonces ahí, antes. Y luego vienen los geles, que tienen la combinación del polímero y del líquido. Entonces, la parte líquida en principio nos permite trabajar a temperaturas bajas y la parte polimérica nos permite trabajar a temperaturas más altas, porque el polímero es funcional de 50 a 100 grados. Entonces, tener la combinación de los dos podemos ver desde temperaturas bajas de menos 10 hasta 100, 110 grados centígrados, por justamente esta combinación. Entonces, eso más o menos responde la pregunta. Lo que hay que tener en cuenta aquí es qué tipo de baterías queremos, cuál es la aplicación. Baterías que van a trabajar, por ejemplo, si van a ser baterías que voy a traer aquí en el teléfono, no quiero algo que funcione a 60 grados. Pero si lo voy a tener en el auto, 60 grados no es nada, ¿no? Está bien. Y ese es el éxito de Blue Solution Canadá. Ya, bueno, nadie lo hemos nada porque ahí sí van a tener problemas. Ahí son muy famosos por las baterías de estado sólido. Ellos se hicieron buenos haciendo este tipo de baterías y vendiendo camiones con esas baterías. Porque son baterías que funcionan con polímeros y todas funcionan de 60 grados hacia arriba. Entonces, pero depende para qué las quieres. Bueno, en el que, perdón, el que nos mostró el Juanito, después hizo con sulfuro, tiene un mejor desempeño en el tipo de cambio de temperaturas brusco o es también se comporta similar. Mira, nosotros lo hemos estado trabajando a temperatura ambiente como aglomerante. Funciona muy bien. Pero con las mediciones que hicimos antes de conductividad, hasta temperaturas más altas funcionaría muy bien. Al menos hasta 90 grados. Después, en algunos casos, deja de ser estable térmicamente. No tanto. No sé si recuerdas que había puesto una esquemita donde estaban de la conductividad, pero había un esquema donde teníamos los que modificamos metilo, etilo, tributilo, la parte florada, la parte como en ese que les dije que me dieron algo por ese polímero, ahí tenemos ese detalle. Algunos polímeros funcionan muy bien a temperatura ambiente, sube la temperatura y se mueven, y otros lo contrario, ¿no? Entonces no hay que calentarlos para que funcionen. Y lo que seleccionamos es el que funciona bien en todo ese rango. Entonces depende, ahí está muy bien, pero puede estar funcionando en los dos lados. Vale, muchas gracias, habría que probarlo. Hola, gracias por la conferencia. Bueno, yo quería preguntar sobre esta noticia que salió hace unos años de las baterías basadas en sodio. No, pues, qué tan factible es que pudieran reemplazar al litio, dado las desventajas del litio en cuanto a que no se encuentran en todas las naciones, ¿no? No, y eso hace, bueno, hay un problema político ahí complejo, pero el chiste es que pues las baterías de sodio buscaban como que resolver ese problema, ¿no? Sí, mira, no sé de qué año te refieres, pero digamos de hace unos 6 años, ya casi 10 años, ya se hablaba de las baterías de sodio. Había una empresa que se llama Aqua en Canadá, que estuvo trabajando mucho en baterías de sodio y ya desapareció la empresa porque murieron. Después ya se retomaron en Asia, ya está China hace muchas cosas. Se retomaron y van bastante avanzados en este tipo de baterías. Pero no creo yo que sea posible que puedan reemplazar totalmente. Ojo, ¿por qué? Porque tiene que ver con la aplicación. Mientras, o sea, nosotros queremos teléfonos ligeros para atrás, los pueden tener a mano, ¿no? O donde quieran. Entonces, por ese motivo, las baterías de litio es lo mejor, no hay nada mejor que eso. Por eso tienen que estar ahí, trabajar a temperatura ambiente, buena capacidad, ligeras, lo tienen todo. Si hablamos de cuestiones de electromovilidad, ahí a lo mejor ya no es tanto el problema, porque ya no lo vamos a cargar nosotros, lo va a cargar un tren motriz, el automóvil o la plataforma, y es parte del chasis. Entonces, si lo vemos como parte de un chasis de auto, o sea, 30 kilogramos más, no es gran cosa, o 50 kilogramos no es gran cosa, sí, incluso 100 kilogramos más
el peso de una batería no es gran cosa. Ahí pueden funcionar, pero cuestiones móviles, de laptop, todo esto. Entonces, puede ser que, de hecho, están ganando ya terreno, están apareciendo muchas cosas, pero depende de la aplicación. Totalmente depende de la aplicación. Gracias, fue muy interesante la plática. En una de las transparencias mencionó que, no sé mucho de esta parte de la química, pero que si quitaron Pro era mucho más económico, ¿no? Entonces, no entiendo ahí si la parte que les conviene es esta parte económica o les conviene más la parte de capacitancia o hacen como una relación entre todo. Tiene que haber una relación porque, por ejemplo, había de investigación y se podía pagar, o sea, ya, lo que cuesta y se paga. Sin embargo, como era para una empresa, dices, bueno, a ver, no voy a meter esto para hacer estudios, o sea, no voy a pagar por un estudio que después sé que no voy a utilizar. Tienes que checar la relación costo-beneficio. Como la diferencia en continuidad es realmente pequeña, entonces, o sea, por 2 millones o, perdón, milisiemens o 10 milisiemens de diferencia, dices, bueno, pagar 10 veces más, a lo mejor no lo vale. Ahora, si en cambio, si tú dices, ¿sabes qué? Si esa relación es de 100 ohms, aunque cueste 40 veces más, o sea, se paga. Entonces, la relación costo-beneficio. ¿Qué tanto cuesta y qué tanto te va a dar? Bueno, deberíamos tomarlo en cuenta todos cuando lanzamos cosas fundamentales, un poco lo hacemos como de lado, pero debería ser algo a considerar. Porque ya cuando lo haces para nivel industrial, ahí bueno, en ese caso euros, pero cada peso cuenta. Y vean, fíjense, una de las partes del éxito que ya no mostré la diapositiva, de lo que se le hablaba, de cuando utilizamos los electrodos para baterías, en función de la relación. Entonces, en las relaciones estandarizadas se obtenían aproximadamente 138 miliamperes. 138 miliamperes hora gramo. Nosotros obtuvimos 142 miliamperes hora gramo. No es nada. O sea, realmente no es nada. Cuando hablas de una batería que pesa 10 miligramos. No es nada. Pero si hablas de una batería que pesa 50 kilogramos o 100 kilogramos, pues la diferencia en viajar de Ciudad de México a Querétaro y de Ciudad de México a San Luis. No tanto. Pero ya estaba hablando de unos 80 kilómetros. Entonces, esos 4 miliamperes por gramo, pues nada, depende de lo que. Pues, agradecemos al doctor. Gracias a ustedes por sus preguntas muy buenas.